Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Overlord Rastros de Sangre capítulo 46. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Ya era de noche, el grupo de Alucard y los elfos habían tomado residencia temporal en el campamento. Ceci y Sarja, siendo los líderes de sus grupos, decidieron tener una reunión privada en la tienda de los medio elfos. Alucard también estaba presente según la insistencia de Ceci. ¿Cuánta gente se suponía que estaría aquí?, preguntó Ceci. Esperábamos encontrarnos en este campamento con 5 miembros de Skywalkers y 10 refugiados cuando llegamos. Encontramos indicios claros de que algo había sucedido. Por lo que pudimos ver, parecen haber sido llevados al bosque. ¿Podría haber sido la élite? No. A menos que el rey haya enviado más de esos 7, respondió Sarja. Alucard estaba escuchando la conversación tomando tantas notas mentales como podía cuando recibió un mensaje de Nix. Hay un extraño rondando el campamento. ¿Cómo es él? Estoy casi seguro de que es un elfo, con rastas blancas, máscara y armadura ligera. Veo. Si me permites interrumpir la conversación, Sarja, ¿esperas que venga alguien más? Para ser más específico, ¿un elfo con cabello blanco, rastas, máscara y armadura ligera?, preguntó Alucard, mirando a la elfa. Ese es uno de ellos. Un miembro de la élite, respondió Sarja, visiblemente presa del pánico. No te preocupes, está solo. No será un problema con nosotros aquí, dijo Alucard. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Ceci. Dejad que mire a su alrededor. Mientras no intente nada contra nosotros, le dejaremos hacer lo que quiera y marcharse. ¿Qué? Eres idiota. Si lo dejas vivir, informará a los demás y la próxima vez que venga, traerá al resto de la élite con él. Gruñó Sarja. Exactamente. Entonces nos desharemos de ellos, comentó el vampiro. ¿Crees que ese sería el mejor camino a seguir?, preguntó Ceci, mirando al vampiro. No lo habría sugerido si no creyera que éramos capaces de lidiar con ellos. Ceci reflexionó sobre lo que había dicho. Le molestaba que, en esta situación, tuviera que ser ella quien le diera la orden de proceder. Pensó en lo que le habían dicho sobre la élite. Por lo que entendía, los miembros de la élite que los perseguían no eran tan poderosos, y, para ser sincera, sentía curiosidad por ver qué podía hacer el hijo más fuerte del rey. Si algo sale mal, será tu responsabilidad limpiarlo, susurró. Lo sé. Entonces, déjalo caminar, dijo Ceci, y Alucard asintió en respuesta. Nix, déjalo tranquilo mientras no intente hacer nada contra nosotros. Informa a Talia y Touka. Como desees, dijo Nix, terminando el mensaje. Sylvie se movió silenciosamente de árbol en árbol, examinando cuidadosamente el campamento y a sus habitantes. Contó 8 personas alrededor de la fogata. 2 de los caminantes del cielo estaban allí, junto con los 3 refugiados, y 3 dentro de una tienda de campaña. Dedujo esto por sus siluetas. El élite se puso en cuclillas y apoyó la mano derecha en el suelo. El brazalete que llevaba en la muñeca comenzó a moverse y retorcerse, revelando que era un gran 100 pies. La criatura se deslizó rápidamente por la hierba, dirigiéndose directamente a la tienda. Al ver que el 100 pies se dirigía en la dirección correcta, Sylvie se giró y regresó a su campamento. De vuelta en el campamento de la élite, la figura encapuchada comenzó a moverse. Recorrió la habitación con la mirada, fijando la vista en la cama de Loki, donde el elfo violaba a la elfa que acababa de torturar. Estaba cubierta de cortes y moretones, y su cabello aún estaba manchado con la sangre de las puntas de sus orejas extirpadas. El fuerte olor le impedía controlar el hambre. Hemos encontrado algo interesante, anunció, con una voz que no parecía masculina ni femenina, tratando de llamar la atención de Loki. ¿Puedes contarme sobre eso? Cuando termine, jadeó Loki. Le interesará al rey, añadió la figura. Loki detuvo su ataque a la niña, se sentó en la cama y miró hacia atrás a la figura, haciéndole un gesto para que hablara. Encontramos una hembra con ojos como los tuyos, como el rey. ¿Quién es ella? La llaman Ceci. No sabía que había alguien más con los mismos ojos. ¿Crees que mi padre sabe de esto? No creemos que el rey lo sepa. Si lo supiera, la habría conservado, respondió, a lo que Loki le dedicó una gran sonrisa. Entonces, ¿es valiosa? Mi padre estaría orgulloso si se la devolviéramos. El rey no siente esas emociones por los demás. ¿No deberíamos informarle?, preguntó la figura. No. La tomaremos como regalo, como ofrenda, respondió Loki, a lo que la figura simplemente asintió.
Loki miró la figura temblorosa que yacía a su lado, con su mano izquierda agarró un puñado de su cabello, con fuerza movió la cabeza hacia un lado y luego al otro, examinando la curación de sus orejas, parecía ir sin problemas. «Límpiate», gruñó, levantándose de la cama y volviéndose a poner la ropa. «Ese sí», sollozó. El elfo le indicó a la figura encapuchada que lo siguiera mientras salía de su tienda. Pasó junto a la fogata donde Bulmón estaba sentado. Lo acompañaban otros dos elfos, uno masculino y otro femenino. El masculino se llamaba Zeno Eilet, un poco más bajo que Loki, con el cabello rubio y despeinado, y vestía una túnica azul claro. La femenina, Sora Eilet, tenía el cabello rubio más largo y una túnica similar. Era más baja que su hermano y parecía mucho más joven. «Al menos podrías mantenerla en silencio mientras haces tus activaciones», gruñó Zeno, mirando a Loki. «¿Por qué debería hacer eso?», preguntó Loki con sarcasmo. «Mi hermana no tiene por qué escuchar esas cosas», espetó Zeno. «Quizás deberías tener cuidado con cómo me hablas, Caster. O tendré que mostrarle a tu preciosa hermanita cuáles son esas actividades», comentó el hijo más fuerte del rey. «Bastardo, ¿te atreves?». Zeno empezó a levantarse de su asiento, cuando su hermana lo detuvo. «Siéntate, hermano, por favor», suplicó Sora, haciendo que su hermano volviera a sentarse. «No lo decía en serio», le dijo entonces a Loki. «Estoy seguro de que así es». «¿Qué te hizo salir de tu tienda?», gruñó Zenón. «Ya no necesitamos a nuestros prisioneros», respondió Loki, lo que hizo que los hermanos Eilet abrieran los ojos de par en par. «¿Qué?». «Pero nuestra misión es traerlos de vuelta», señaló Zeno. «No son nada comparados con lo que encontramos en su campamento». «¿Qué encontraste?», preguntó Sora. «Una hermana, una que comparte los mismos ojos que yo». «El rey se alegraría si la trajéramos ante él», dijo Sora. «¿Y si fracasamos?». «Dudo que esté sola», preguntó Zeno. «Entonces nos deshacemos de ellos», respondió Bulmón. «Qué manera tan brutal de hacer las cosas», dijo una nueva voz femenina. Todos se giraron hacia la recién llegada, era una elfa llamada Arryn Narilana, era tan alta como Zeno, cabello morado claro, vestía un vestido blanco revelador, sus ojos eran blancos, estaba cubierta de varios símbolos pintados y tenía un bastón de madera. Brutales, quizás. Pero aún no sabemos cuántos son, ya que Yota aún no ha regresado. «De cualquier manera, estoy seguro de que no querrás ser tú quien cubra nuestra huida», dijo Loki. «Bien, haré las cosas a tu manera. En cuanto a los prisioneros, ¿no deberíamos tenerlos cerca?». «Podrían ser útiles», sugirió Arryn. «Ya tengo un juguete, no necesito otro». «Si insistes, adelante», dijo. «¿Por qué no te alimentas de ellos? ¿O les das algún uso?», preguntó Loki, mirando a la figura encapuchada. «Lo haremos, si no te sirven de nada. Entonces volvemos a nuestra tienda». «No hay necesidad de ver esto», dijo Zeno, levantándose y yéndose con su hermana. Justo antes de que la figura pudiera comenzar, Sylvie regresó y fue a unirse a los que aún estaban junto al fuego del campamento. «¿Qué nos puedes decir?», preguntó Loki. «Creo que hay 8 combatientes en ese campamento, junto con 3 refugiados», respondió. «7 hormigas y un dragón, ¿no parece mucha molestia?», rió Loki. «¿No crees que los estás subestimando?», preguntó Arryn. «No me digas que no tienes fe en tu poder. ¿O en el del resto de la élite?», espetó Loki. «Supongo que los 3 miembros restantes de Skywalkers estaban allí, el resto parecían ser humanos», informó Sylvie. «Mejor aún. Esto será fácil, dudo que tenga tiempo para divertirme». Loki rió. «Ahora, volvamos a nuestras tiendas y dejemos que Delta haga su trabajo», añadió, desapareciendo de nuevo en su sala de juegos. Todos hicieron lo que se les dijo, y pronto el bosque se llenó de gritos escalofriantes. Sarya salió de la tienda de Cesi, dejando al medio elfo solo con el vampiro, se miraron y suspiraron, pensando en la situación en la que se encontraban. «Si algo sale mal, es tu culpa», dijo Cesi, refiriéndose a haber permitido que la élite escapara. Lo sé, lo sé. No hay de qué preocuparse, es mejor enfrentarlos ahora, que solo tendremos que lidiar con los más débiles. Por lo que nos han dicho, no parecen ser tan fuertes, quizá lo suficientemente fuertes como para rivalizar con los demás, pero ni conmigo, ni contigo, ni con mis novias. Tienes razón. Siendo sincero, quiero ver qué puede hacer este Loki, dijo Cesi. Estoy seguro de que pronto tendrás la oportunidad, comentó Alucard, mientras salía de la tienda. ¿No quieres quedarte?, preguntó Cesi con expresión tímida. Lo siento, no puedo. Estaré vigilando con las novias, para que nada traspase el perímetro.
Ceci no dijo nada, dejando que el vampiro se fuera, era justo ya que la última vez había insistido tanto en que se uniera a ella, y esta vez en realidad había una amenaza que debían tener en cuenta. Alucard trepó a un árbol y se sentó en una de sus ramas. No tardó mucho en sentir a alguien en el mismo árbol, justo encima de él. Al levantar la vista, vio a Ralnor. El elfo calvo lo miró y bajó con cuidado para sentarse en la misma rama que Alucard. «Supongo que estás actuando como vigía», preguntó Alucard. «Yo soy». «¿Y tú?» «Lo mismo». «¿Por qué no vas a descansar un poco?» «Yo me encargo de aquí», dijo Alucard. «Vi que hay otros en otros árboles, llevan armaduras similares. Supongo que son algún tipo de grupo organizado, quizás contratados para ayudar a Ceci», preguntó Ralnor. «No estás tan lejos de la verdad», comentó Alucard. «Lo que no entiendo es quiénes son esos tres. No parecen coincidir con tus colores ni con los de ella. Los encontramos en el camino y logramos ponerlos de nuestro lado». «Debió haber sido difícil hacerlo», dijo Ralnor. «No fue fácil, lo admito». «Sobre todo esa Clementine, parece problemática, peligrosa», señaló Ralnor, mirando a Alucard con expresión seria. «No hace falta que me mires así. Están todos a salvo, la tenemos bajo control». «Entonces es peligrosa», dijo Ralnor, mirando hacia donde estaba Clementine. «Ella es bastante dócil en este momento, mientras no te metas con ella, estará bien». «¿Y qué hay de tu líder? ¿De verdad pertenece a la teocracia?», preguntó Ralnor. «¿Por qué preguntas? Creí que te creías nuestra historia». «Sí. Pero pensando en todo lo que habían hecho hasta ahora, es difícil creer que tuvieran a un semielfo trabajando con ellos. Ella es fuerte, quizás la guerrera más fuerte de este mundo, sería un desperdicio deshacerse de ella. Ser utilizada desde su nacimiento para sus fines, pobrecita. Eso ya no importa. Ve a descansar, necesitarás toda tu energía para mañana», dijo Alucard. «Está bien. Te veo mañana». Dicho esto, Ralnor se fue. Llegó la mañana. Ceci aún dormía cuando alguien comenzó a sacudirla para despertarla. Lentamente sus ojos comenzaron a abrirse revelando a Alucard. Se tambaleó hacia atrás tomando asiento mientras dejaba escapar un débil bostezo. «¿Qué? Están en camino. Prepárate y no olvides traer tu arma», respondió Alucard, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. «¿Cuánto tiempo falta para que lo sean?» «Unos 20 minutos». «¿Y qué pasa con los demás?» «Mis novias están despertando a todos. Sarya nos dijo que no despertáramos a los refugiados. Entonces, pongámonos en movimiento». Después de un tiempo, la élite se hizo visible en el bosque. Había un carruaje que transportaba una jaula con 3 prisioneros dentro. Sobre la jaula se alzaba una figura encapuchada. El que controlaba el carruaje llevaba una máscara. A su derecha, un elfo con los mismos ojos que Ceci, y en su regazo, una elfa gravemente golpeada. Había otros 3 caballos, cada uno con un miembro de la élite, excepto uno que transportaba a 2 elfos rubios. «Nos encontraremos con ellos aquí», dijo Ceci, mirando a Sarya. Estaban de pie en el centro del campamento. «¿Este es tu plan? Solo dinos qué hacer», dijo Sarya. La élite detuvo su avance tan pronto como ingresaron al campamento, saltaron de sus caballos y jaula, continuando su aproximación a pie, dejando a sus caballos y prisioneros solos. «Nos encargaremos de ellos. Tú y tus hombres, liberen a los prisioneros». Ceci murmuró para que solo Sarya lo oyera, y la elfa asintió en respuesta. La élite se detuvo y todos los ojos se posaron en Loki y el elfo roto que estaba detrás de él. Algunos también estaban interesados en la figura encapuchada, que estaba detrás del resto de la élite. «Saludos, soy el élite Epsilon, Loki el Eric. También conocido como el hijo más fuerte del rey. Estamos aquí para ustedes», anunció Loki, señalando a Ceci. «¿A mí?» «Sí. Para traerte de vuelta con nuestro padre». «Paso», le susurró ella, provocando que los labios de Loki se curvaran en una sonrisa inquietante. «Bien, después de todo, sería demasiado aburrido hacerlo de forma pacífica. Y personalmente, me muero por ver qué puedes hacer», dijo el elfo. «Entonces, ¿por qué no nos separamos?», sugirió Alucard. «¿Qué sugieres?», preguntó el elfo de cabello morado. «Sois 7, empezó Alucard, pero el elfo lo interrumpió. «Solo 6, no peleará», corrigió, señalando a la figura encapuchada. Aún así, entendí que la élite era fuerte. «Digo que les permitamos tener su duelo individual, mientras el resto luchamos entre nosotros». «Maravillosa sugerencia». «Yo digo que lo hagamos», dijo Loki. «Ya oíste al hombre, separémonos», dijo Alucard.
De repente un grito rompió el aire, todos fueron atraídos hacia la fuente, era uno de los refugiados, detrás de él estaban los otros dos, no tardaron mucho en empezar a tropezar y pronto corrieron hacia el bosque, presas del pánico. Cerebro, ve tras ellos, ordenó Ceci. Sí, respondió el hombre, persiguiéndolo. Yota, ve a buscarlos. Mátalos a todos. Ordenó Loki. El elfo enmascarado asintió y desapareció entre los árboles. Bueno, ahora vamos a separarnos, añadió. Los miembros de los Caminantes del Cielo eligieron a Bulmón, el que parecía más fácil de derrotar de la élite. Por suerte, Nyx decidió acompañarlos. Ceci y Loki se quedaron en el centro del campamento, con su esclava elfa cerca. Lotus y Clementine se dirigieron al borde del campamento tras ser confrontados por los hermanos Eilert. Alucard estaba a punto de ordenar al resto de sus esposas que fueran a ayudarlos, cuando Arryn se interpuso en su camino, sugiriendo que cambiaran de ubicación, a lo que él, y por extensión Thalia y Touka, accedieron. Hermana, antes de empezar, necesito un nombre, dijo Loki. Ceci Zetsumei. Loki desenvainó su espada y tomó su postura, Ceci también tomó una postura propia con su arma, no era su postura más eficiente pero quería ponerlo a prueba. Paso rápido, murmuró Loki, desapareciendo. Los ojos de Ceci se abrieron de par en par, había desaparecido por completo de la vista, entonces sintió un dolor agudo que le atravesaba el costado izquierdo, sus ojos se dirigieron hacia abajo para ver el pequeño corte en su costado, entonces sintió que alguien estaba parado justo detrás de ella. Demasiado lento. Loki se rió entre dientes. Girándose, Ceci intentó golpearlo con su guadaña y tirarlo al suelo, pero al igual que antes, Loki desapareció, esta vez golpeándola en el costado derecho. No está mal. Al menos puedes entender lo que te pasa. Ni siquiera puedo contar las veces que he realizado ese mismo ataque sin que mi oponente se moviera, se burló su oponente, ahora parado en el mismo lugar donde había empezado. Sarja y sus hombres habían intentado llegar hasta los prisioneros, pero el elfo extrañamente grande era considerablemente más ágil para alguien de su lado. El jefe me dijo que te matara, no puedo dejarte pasar, anunció el elfo. Que así sea. ¿Quién eres, élite? Capa élite, Bulmón y Arzana. Sarja Luroris. Ralnor Oririet. Taola Fatumal. ¿Y tú, niña? Preguntó Bulmón, mirando a Nyx. Nyx. Estoy aquí para observar. Mira. ¿No vas a ayudarnos? Exclamó Taola. Sí. Me dijeron que ayudara a la gente si lo necesitaba, respondió Nyx con un tono inocente. Bien. Ralnor, Taola, dale fuego a los ojos. Ordenó Sarja. Apuntando, los dos elfos dispararon una flecha cada uno a los ojos de sus enemigos, Bulmón actuó rápidamente y colocó su mano izquierda frente a los proyectiles, haciendo que rebotaran en él al contacto. Tontos. Como si algo así pudiera pasar mi piel de hierro, rió el elfo enorme. Relámpago. Rugió Sarja, disparando un rayo de electricidad al elfo. Al igual que las flechas, el hechizo no se dispersaba de manera efectiva una vez que entraba en contacto con el pecho de Bulmón. No fue un mal esfuerzo. Mi turno. Dicho esto, Bulmón se abalanzó sobre el trío. ¿Cómo se llaman? Preguntó Clementine. Zeno e Ilet. Eta Elite, respondió el hermano. Sora Eilet. Teta Elite, respondió la hermana. Por su apariencia, supongo que son lanzadores de magia, preguntó Lotus. Sí. Respondió Zenón. Qué divertido. Ha pasado tanto tiempo desde que maté a algún lanzador de magia. Clementine se rió entre dientes, agarrando uno de sus tacones de aguja. No te precipites, aún no sabemos de qué son capaces, señaló el Lich. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Preguntó Clementine. Su pequeña discusión les dio a los hermanos tiempo más que suficiente para atacar, se pararon cerca uno del otro, Zeno levantó su brazo izquierdo hacia ellos mientras su hermana levantaba el derecho, una formación mágica tomó forma, antes de que ambos gritaran. Cadena de rayos del dragón. Brain seguía corriendo tras los elfos, los llamó pero sus palabras cayeron en oídos sordos, entonces algo se estrelló contra él enviándolo a rodar por el suelo, rápidamente se puso de pie, sacó su katana y colocó su mano sobre las marcas de garras que ahora decoraban su rostro. No está mal, humano, comentó Yota, mirando sus guantes con garras. Me llamo Brain. Brain Unglaus. Un placer. Soy la élite Yota, Silvir Shamjar. El placer es todo mío, rió Brain, arremetiendo contra su nuevo oponente. Alucard y sus novias finalmente habían encontrado un lugar para luchar contra su nuevo oponente, era otro claro con una gran formación rocosa en el centro donde se encontraba la elfa. Mi nombre es Arryn Nerilana, Z Elite, anunció. Mi nombre es Alucard. Thalia. Touka.
Entonces, comencemos. Después de ti, dijo Alucard. Qué justo de tu parte, Alucard-san, dijo una voz desde su derecha. Alucard tragó saliva, era imposible, su cabeza se movió lentamente para mirar la fuente de la voz, cuando sus ojos cayeron sobre él, no podía creerlo, frente a ellos estaba el mismísimo campeón mundial, Touchme. Capítulo 47. Bulmón lanzó un derechazo contra Sarya, pero Ralnor la salvó apartándola del camino del élite. El puño de Bulmón impactó contra un árbol cercano, partiéndolo por la mitad. Taola disparó una lluvia de flechas a la espalda del elfo, pero estas rebotaron en su espalda. Bulmón giró y se abalanzó sobre Taola. Abrumado por la sorprendente velocidad del enorme élite, Taola no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Bulmón le rodeara la cabeza con la mano derecha y lo derribara. Ese es uno, comentó Bulmón, mirando el cuerpo de Taola. Por aquí. Gritó Ralnor, golpeando la cabeza del élite con otra flecha, lo que hizo que se girara para mirarlo. Jabalina ácida. El rayo invocado impactó a Bulmón en el lado izquierdo de la cara. El ácido logró cubrir su piel de hierro y comenzó a corroerla. El brutal elfo emitió un rugido de dolor, tapándose la cara con ambas manos. Aprovechando la oportunidad, Taola disparó otro rayo, impactando el ojo izquierdo del élite, enfureciendo aún más a Bulmón. Relámpago. Rugió Sarya, disparando una ráfaga a la cara de su oponente. Bulmón colocó su mano derecha frente al hechizo, bloqueándolo. Con la izquierda, se quitó la flecha del ojo y, al aplastarla, emitió un rugido de ira. Llamas azules comenzaron a brotar de su cuerpo. Las llamas se dirigieron hacia su rostro y envolvieron la herida. Pronto, el daño desapareció. Los ojos de Sarya y Ralnor se abrieron de par en par, horrorizados. El élite los miró con el rostro deslumbrado por la ira. Es hora de morir. Rugió Bulmón, abalanzándose sobre ellos. Quítate del camino. Gritó Ralnor, empujando a Sarya fuera del camino. Esta vez no tuvo tanta suerte como para evitar el ataque de su enemigo, con un solo golpe Ralnor salió volando, y su brazo izquierdo fue separado de su cuerpo. Clementine se lanzó al suelo esquivando un ataque de Sora. Se puso de pie rápidamente y volvió a la ofensiva, solo para ser alcanzada por el hechizo rayo de Zeno. Justo cuando se estrellaba contra el suelo, Lotus disparó una jabalina de fuego contra los hermanos, a lo que Zeno respondió invocando un muro de cristal. Eso dolió. Se quejó Clementine, saltando de nuevo al lado de Lotus. Mujer tonta. Vas a hacer que te maten. Gruñó el Lich. Estás preocupada. Me siento halagada, rió la mujer. Como antes de que los hermanos cerraran la distancia entre ellos, Zeno levantó su brazo izquierdo y Sora su derecho, una formación apareció frente a ellos y gritaron. Cadena de rayos del dragón. Muro de espejos, dijo Lotus, invocando un muro de cristal frente a él y Clementine. La explosión de energía impactó la pared con toda su fuerza. Lo esperado era que el hechizo se reflejara o al menos se redirigiera en otra dirección. Sin embargo, el hechizo no se inmutó al intentar atravesar la barrera. Tras un breve forcejeo, la pared de cristal se rompió, enviando fragmentos de vidrio y electricidad hacia Lotus y Clementine. El Lich solo logró poner una débil defensa, pero Clementine recibió parte del ataque antes de usar artes marciales para escapar y ponerse a cubierto. Lotus miró a los hermanos y los encontró flotando sobre el campamento, con los brazos todavía extendidos hacia ellos y una formación frente a ellos. Balancín de rocas. Gritaron. Usando mayor evasión, Clementine logró evitar la mayoría de los proyectiles, mientras Lotus levantó otra barrera para protegerse. Cuando el bombardeo terminó, los elfos regresaron al campamento y observaron los resultados de sus ataques. Son resistentes, señaló Sora, casi con miedo. No te preocupes, Sora. Ya los tenemos contra las cuerdas, pronto nos desharemos de ellos, dijo Zeno con seguridad. No me menosprecies ni menosprecies el poder que me otorgaron los seres supremos. Siseó Lotus, esforzándose por enderezar su postura. Brain atacó con furia a Sylvir, quien respondió usando sus garras sin esfuerzo para bloquear cada golpe. El élite le propinó una patada en el estómago, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Como un felino, Sylvir se abalanzó sobre su oponente, quien saltó a un lado para esquivar al élite, quien rápidamente aterrizó y giró para atacar al humano una vez más. Innovador. Con un golpe descendente, Brain intentó cortar a su oponente. Para su sorpresa, Sylvir saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar la muerte, lo que resultó en que la katana solo atravesara la máscara del elfo. Sylvir se llevó la mano izquierda a la cara, comprobando si tenía algún corte. Rió entre dientes al ver que no lo tenía. Su oponente cargó contra él con su katana, listo para rematar.
Ante esto, el élite saltó de vuelta a los árboles. «Muéstrate, cobarde», gritó Brain, intentando que su oponente lo atacara. Podía oír al elfo saltar de árbol en árbol, pero los sonidos se interrumpían con extraños intervalos, así que dedujo que solo lo oía moverse porque Sylvie se lo permitía. Cerebro, adoptando su postura, activó campo y esperó a que su oponente atacara. Para su sorpresa, Sylvie apareció a 10 metros frente a él y se abalanzó sobre él a toda velocidad. Brain apretó con más fuerza su katana y esperó el momento oportuno. El elfo detuvo su carrera y saltó, colocándose justo encima del humano que le lanzaba un cuchillo. Reaccionando al proyectil, Brain retrocedió un paso para esquivarlo, pero esto le dio al élite la oportunidad que necesitaba. Aterrizó a la izquierda de Brain, clavó sus garras en los hombros del humano y le asestó una patada giratoria en el estómago, lanzándolo al suelo. Para un luchador tan bueno, esa fue una estrategia muy defectuosa, comentó el élite. ¿Sabías lo que hacía?, exclamó Brain. Ciertamente no sabía nada de Field. La conclusión fue bastante sencilla. ¿Qué guerrero espera a que su oponente ataque, cuando éste podría atacar desde cualquier dirección? Los aplausos comenzaron a resonar en el área, ambos combatientes comenzaron a mirar a su alrededor tratando de encontrar la fuente, pronto emergió de detrás de unos árboles, de la misma dirección hacia la que habían corrido los refugiados y habían escuchado un estruendo. «Ain-sama», fue todo lo que Brain pudo decir al ver al recién llegado. Alucard parecía estar congelado en su lugar mientras Touchme se acercaba a él. Alucard no podía creer que estuviera allí, debería ser imposible. Después de todo, Touchme no estaba allí durante el apagado del servidor, no podía haber estado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí?, preguntó Alucard con voz temblorosa. Vamos, Alucard-san. No pierdas el tiempo con esas preguntas, después de todo, será muy limitado, respondió Touchme, con un tono inquietante al final. ¿Limitado? Sí. Espero que no te lo tomes como algo personal, pero es lo que debo hacer por el gremio, respondió Touchme, acercándose lentamente a Alucard y desenvainando su espada. ¿Qué debes hacer? ¿Planeas matarme? Ambos sabemos que después de todo lo que ha pasado, sería mejor que te fueras, Alucard-san, para siempre. Touchme se agazapó contra Alucard y sus novias. Thalia y Touka saltaron a los lados, mientras que Alucard se echó hacia atrás, esquivando por los pelos el golpe de sus compañeros. Al ver a su maestro bajo ataque, las novias lanzaron la ofensiva contra Touchme. Desenvainando sus espadas plateadas, Thalia atacó por la derecha, pero fue bloqueada por la espada de su oponente. Touka atacó por la izquierda, pero fue desviada por el escudo de Touchme. Los felicito a ambos por proteger a su superior. Sin embargo, me duele mucho ver tanta devoción desperdiciada en alguien que no es apto para liderar, comentó Touchme, pero Alucard habló por encima de él. No sabes de lo que estás hablando, gruñó el verdadero vampiro. Pero me lo dijiste, Alucard-san. Y te hizo prometer que no volverías a hablar de ello. ¿Y quién demonios eres? Touchme jamás rompería sus promesas. Rugió Alucard. Me pongo serio por un momento, y ya empiezas a perder la compostura. Vamos, Alucard-san, eso es muy poco profesional de tu parte. Touchme atacó a Alucard una vez más, esta vez el vampiro sacó su arma y con una mano en la empuñadura y la otra en el extremo de la hoja bloqueó el corte descendente de su oponente. Esto no puede ser real, es imposible que estés aquí, gruñó Alucard, intentando mantenerse firme. Entonces, ¿por qué bloqueas mis ataques? Si esto no es real, seguro que no te pasará nada. Buen punto. Alucard pateó la pierna izquierda de Touchme, tambaleando momentáneamente al campeón mundial. A continuación, conectó una patada giratoria que impactó a Touchme en el pecho, pero esto apenas lo inmutó. Las novias intentaron atacar a su enemigo por la espalda, pero Touchme giró para intentar cortarlas, lo que obligó a las novias a mantener la distancia. Alucard intentó atacarlo por la espalda, a lo que su oponente respondió girándose, golpeando al vampiro con su escudo y estrellándolo contra un árbol cercano. Arryn observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Parecía que su estrategia no había sido la mejor, quizás demasiado suave. Si quería obtener la respuesta deseada de Alucard, debía usar el estímulo correcto. Lo que significaba que tendría que intentar un método más agresivo y directo para lograrlo. Una vez que él cayera, los otros dos lo seguirían. Parece que lo estás pasando mal, jefe, dijo un hombre, desde la derecha de Alucard. El vampiro verdadero seguía en el suelo cuando oyó la voz. Sin embargo, fue suficiente para que su corazón se acelerara, y su cabeza se inclinó a regañadientes hacia el recién llegado. Apoyado en el árbol había un hombre calvo, con barba corta, ojos castaño oscuro, un cigarrillo y un uniforme militar.
En el hombro lucía un logo con un sabueso negro. Esto es imposible, esto no puede ser real, jadeó Alucard, poniéndose de pie. ¿Qué quieres decir, jefe? Me siento bastante real, rió el humano, pellizcándose la mejilla. Pero no puedes estar aquí, Gregory, eso no es, continuó el vampiro, pero el hombre lo interrumpió en tono de broma. Posible. Vamos, jefe, me voy a ofender si sigues diciendo eso. Si es tan imposible, ¿cómo explicas que estemos todos aquí? Preguntó Gregory. La mirada de Alucard se dirigió de inmediato hacia la élite, pero ya no estaba allí. Su mente se desvió hacia otra cosa. Gregory dijo nosotros. Pronto, del bosque, otras figuras comenzaron a emerger. Eran 10, y todos llevaban el mismo uniforme que Gregory. Alucard no necesitó mirarles a la cara, sabía exactamente quiénes eran. Eran 4 mujeres y 6 hombres. De esas mujeres, una era de ascendencia japonesa y la otra italiana. De los hombres, 2 eran hermanos nacidos en Europa, otro era francés y todos los demás eran de origen estadounidense. Ellos, junto con Gregory y Alucard, formaban el grupo conocido como los Sabuesos Negros. Grandullón, nos encargaremos de aquí, informó Gregory a Touchme. Muy bien. En un destello de luz, Touchme desapareció. ¡Atención!, gritó Gregory, atrayendo todas las miradas. Todos en fila. Saludaremos como corresponde a Jack Brides, excomandante y fundador de la unidad Black Owns. Alucard no pudo evitar mirar a sus novias y la expresión desconcertada que decoraba sus rostros. Sarja se alejó de Bulmón. El elfo estaba terminando con Ralnor y ahora dirigía su atención hacia ella. La elfa estaba desesperada. Había agotado sus energías y era la última miembro del grupo. Pelearé contigo, anunció Nyx, apareciendo entre Sarja y la élite. ¿Qué dices, niño? Es un monstruo, no puedes con él. Bulmón simplemente rió, al ver a alguien decir tal cosa con la voz de un niño, colocó su mano sobre su cabeza y comenzó a acariciarla. ¿Por qué no vas a jugar? Podemos pelear cuando termine con ella. Sus risas pronto llegaron a su fin cuando sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo, mirando hacia abajo Bulmón gritó al ver que la mitad inferior de su brazo derecho había desaparecido, tirado en el suelo junto al niño. No me pongas tus sucias manos encima, comentó ella, molesta. Pequeño. Bulmón fue interrumpido a media frase, su cabeza se desplomó y su cuerpo se desplomó poco después. Sarja lo miró horrorizada. Se había equivocado. El élite era un gatito comparado con Nyx. Lo peor era que no había visto a Nyx moverse en absoluto. Desde su punto de vista, no se había movido desde que apareció entre ellos. Eso no era precisamente un monstruo, dijo el pequeño vampiro, mirando el cuerpo del élite. ¿Y ahora qué? Preguntó Sarja, todavía aturdida por lo que había visto. ¿No vas a ir a ayudar a los prisioneros? Sarja asintió vigorosamente y se puso de pie tambaleándose, dirigiéndose hacia la jaula desprotegida, sin apartar la vista de la figura encapuchada por si acaso actuaba. Logró acercarse a su objetivo sin encontrar resistencia. Al llegar frente a la jaula, se sorprendió al ver que lo único que mantenía la puerta cerrada era una simple pieza de metal que, con bastante esfuerzo, uno de los prisioneros pudo retirar. Lo explicó con la arrogancia de la élite. Tras retirar la pieza, abrió la puerta e indicó a los 3 elfos que escaparan. Lentamente, comenzaron a moverse y salieron de la jaula. ¿Estás bien? ¿Hay alguien herido? Preguntó Sarja, examinándolos. Uno de los elfos la miró y la atacó, rodeándole el cuello con las manos y empujándola al suelo. Sarja se agarró a sus muñecas intentando quitárselo de encima, pidiéndole que parara y que quería ayudarla. Desesperada, le dio un puñetazo en la cara. Para su horror, el golpe fue suficiente para hundirle la cabeza, enviando al elfo al suelo. Los otros 2 se lanzaron contra ella. Sarja, a regañadientes, los apuntó, lista para destruir a quienes debía proteger. Por suerte, no tuvo que ir tan lejos, ya que Nyx los pateó, golpeándolos y finalmente los estrelló contra el suelo. Sarja miró los 2 cuerpos, que se habían partido en 2 por el impacto, y luego miró a Nyx, quien la miraba con calma. Ya estaban muertos, señaló Nyx. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Espetó la elfa. El vampiro simplemente se encogió de hombros. ¿Entonces qué? Sarja se detuvo al ver que el que había golpeado en la cara empezó a sufrir espasmos. La cabeza se partió al tiempo que algo emergía de su interior. Una criatura parecida a una araña, pero con un gran aguijón en el trasero. Su atención se dirigió a los otros 2, y de sus cabezas habían surgido insectos similares. Conteniendo las ganas de vomitar, se puso de pie y observó cómo las criaturas se acercaban. ¿Qué son estas cosas?
Creo que se llaman bichos cerebrales, respondió Nix con calma. Relámpago, dijo Sarya, usando el hechizo para incinerar a uno de los insectos. Jabalina ácida. Con su último hechizo logró matar a los otros dos. ¿Y ahora qué? Preguntó Sarya. Podemos ir a ver cómo están los demás, sugirió Nix. ¿Qué pasa con él? Preguntó la elfa, mirando la figura encapuchada. Él no está peleando, déjalo estar. Alucard no podía creer lo que veía, su equipo estaba ahí frente a él, sabía que era imposible pero parecían tan reales. Tengo que decir que se ve bien, señor, señaló Jake, uno de los sabuesos negros. No quiero faltarle el respeto, pero me imagino que alguien tan fuerte tendría más músculos. Jennifer rió entre dientes. Tranquilos, no estamos aquí para eso. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué tal, jefe? Veo que tienes nuevos subordinados. Para ser sincero, no estaba seguro de que tuvieras la fuerza necesaria, dijo Gregory. ¿A qué te refieres, Gregory? Gruñó Alucard. Maldita sea, jefe, me duele mucho decirlo. Pero si quiere que se lo explique, lo haré. Me sorprende ver a un líder fracasado, que se escondió tras mí para cubrirse las espaldas, asumir ese papel una vez más, respondió Gregory, con palabras cargadas de veneno. Te estás pasando de la raya, Gregory. Y, gruñó Alucard, pero el humano lo interrumpió. Con todo respeto, jefe. Desde el momento en que decidió que yo era una mejor opción como comandante de la unidad, tuve la libertad de hablar con usted como mejor me pareciera. Y ahora intenta salirse con la suya, cuando sabe perfectamente que todos murieron por su culpa. Alguien como tú no tiene derecho a hablarle con ese tono a Alucard-sama, gruñó Thalía, pero sus palabras fueron recibidas con risas. Somos sus camaradas. Se nos permite cierta familiaridad al hablar con su Alucard-sama. Informó Alexander. Pero sus camaradas son los 41 seres supremos, corrigió Touka, solo para ser bañado en risas. ¿De qué está pasando? Jennifer se rió entre dientes. Eso no se parece exactamente a... Intentó decir Michael mirando a Thalía, pero Alucard lo silenció. Cierra el pico. No puede ignorar algo así, jefe. Es exactamente igual que... Una voz femenina interrumpió a Gregory. A mí. Alucard se congeló, palideció y tragó saliva. Podía lidiar bien con sus amigos y camaradas que lo insultaban y acusaban, que sacaran a relucir todo su bagaje y sus fracasos como líder de su unidad. Que lo castigaran por la muerte de la mitad de la unidad en una sola misión. Tenían razón, fue su culpa. El líder de los sabuesos negros dio la orden que los mató. Por eso, le cedió su puesto a Gregory, convirtiéndose en un miembro más de la unidad. En ese momento, era la mejor opción. No era apto para ser líder y Gregory era la mejor opción para reemplazarlo. Te pareces exactamente a mí, ¿verdad, Thalía? Continuó la mujer. Alucard se giró lentamente. Junto a las novias había 6 personas, las que habían muerto por su culpa, por su decisión. Sin embargo, eso no era lo más inquietante. Entre ellas había una mujer, la razón por la que quedó en tan mal estado tras la tragedia. Era idéntica a su novia. Después de todo, había modelado a Thalía a su imagen, su amante, que compartía el mismo nombre. A Alucard S-sama, ¿quién es esta mujer? Preguntó la novia. ¿Soy tú? Bueno, soy la persona en la que él te modeló. Thalía murmuró Alucard. ¿Me extrañaste, cariño? Preguntó la humana Thalía, acercándose a él. Por supuesto que lo hice. Me alegro mucho. Pero supongo que tiene sentido, incluso los asesinos piensan en sus víctimas de vez en cuando, siseó la mujer. Fue como si una lanza le hubiera atravesado el corazón, ella seguía sonriendo mientras le decía esas cosas, la misma sonrisa que tenía siempre que estaban juntos, la misma sonrisa que le daba cuando se hizo evidente que tanto ella como su grupo iban a morir. No pongas esa cara. Es cara de víctima, no te queda bien, gruñó ella, alejándose de él. No es mi culpa. Gritó Alucard. Como líder, la culpa recae sobre ti. Tomaste la decisión que nos mató a todos, y te has estado escondiendo de ella desde entonces, qué lástima. Dijo la humana Thalía, reuniéndose con su grupo. Nos mataste y ahora te haces la víctima para que otros te compadezcan, añadió. Te volviste cobarde, escondiéndote tras los demás y dejando que tomaran decisiones importantes por ti. Incluso ahora, huyes de una decisión fácilmente corregible, mientras disfrutas de la libertad que te da. Te alegra no tener que cargar ya con la responsabilidad de un líder, incluso rodeado de personas que solo desean que seas su guía. Dijo Gregory. ¿Tus novias, las dejarás morir también? Cuando la situación se complique, preguntó la humana Thalía. ¿O harás lo que has hecho desde que los mataste? ¿Usarte como escudo para todos menos para ti mismo? Preguntó Gregory. Las novias miraron a Alucard.
Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Quiénes se hacían llamar sus camaradas, quienes habían llamado a su amo Jack Briefs en más de una ocasión, decían la verdad? Eso era lo que podían concluir a juzgar por su reacción, pero ciertamente sus palabras estaban distorsionadas. Era imposible que alguien como Alucard fuera el hombre que describían. Talia seguía pensando en la humana que se parecía exactamente a ella. Por lo que entendía, había sido la amante de Alucard. La humana había dicho que estaba inspirada en ella. Parece que todo lo que te enseñé fue en vano, dijo una nueva voz masculina de sonido áspero. Alucard logró mover su atención de Talia a la fuente del sonido, sus novias siguieron sus movimientos, vieron a un hombre viejo pero de aspecto rebelde, con un traje completo azul oscuro. Por supuesto que estás aquí, padre, dijo Alucard, con un tono vacío y sin emociones. Talia y Touka quedaron nuevamente sorprendidas. ¿Era este humano el padre de su creador? Miraron a su alrededor y todos parecían mostrar respeto por él. Debía ser alguien muy importante para ellos. Ya te dije que no me calmaras así. Y aún así insistes en hacerlo. Suspiró el anciano. No puedo evitarlo, fuiste tú quien me trajo a tu familia, dijo Alucard, mientras el anciano se rascaba lentamente la nuca. Y aún así, desechaste todo lo que te enseñé. Al final, eres tan vagabundo como el día que te encontré. Por favor, padre, Alucard intentó hablar, pero el anciano levantó la mano para silenciarlo. No quiero oírlo. No te enseñé a ser un cobarde, a dejar atrás a tus compañeros, a esconderte tras otros cuando fallas. Esa actitud es propia de un vagabundo. No de alguien a quien eduqué. Estás equivocado. Gritó Alucard. Su voz atronadora resonó por toda la zona, haciendo que un niño se cayera sobre las espaldas de todos, incluyendo a Arryn, excepto al hombre al que llamaba padre. Este permaneció impasible ante el repentino arrebato del vampiro. ¿Ya terminaste, niña? No, por la misma razón que dije antes. Esto no es real. ¿En base a qué evidencia dices eso? Preguntó el anciano. Sería imposible que alguno de ustedes estuviera aquí, lo que significa que al menos son ilusiones. Y no ilusiones perfectas, además. Todos han mostrado desviaciones de sus personalidades originales. Sé perfectamente que no diría nada de lo que dijeron, al menos no de la forma en que lo expresaron. Admito que muchas de las cosas que dijeron eran correctas. Dejé el puesto de comandante por mi fracaso, y desde entonces no he podido actuar como un líder adecuado, ni siquiera cuando se me dio la oportunidad o se me necesitó. Pero si creen que no soy apto como líder, pregúntenles. Son la prueba viviente de que soy más que capaz de liderar a alguien. Rugió Alucard, señalando a sus novias. No liderarías a los sabuesos negros, pero los lideras. ¿Por qué? Preguntó la humana Talia. Porque no quiero perderte una segunda vez, respondió rápidamente el vampiro. Tan suave como siempre, Jack, pero ya me perdiste, evitar que muera no cambiará nada. Llámame débil de voluntad si quieres, pero después de perderte, ella se convirtió en suficiente para mí y para vivir conmigo mismo. Ella no es tu reemplazo, nunca lo será, sé que lo que perdí nunca volverá. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo explica eso que nos abandonaran? Preguntó Gregory, mientras Talia y su grupo se dirigían hacia los sabuesos negros. No fue por elección propia. Nada de esto fue mi elección, eso significa que no cambiaría mi experiencia aquí. ¿Y puedes vivir con eso? Claro que puedo. La unidad está en tus manos. No me imagino a nadie más como comandante. Las palabras no son suficientes para borrar tus fracasos, señaló el anciano. No lo son. Pero, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que te fallé? Me enseñaste todo lo que querías, tú mismo lo dijiste, y como puedes ver, hice lo mejor que pude. Me pusieron a cargo de mi propia unidad. Tienen una buena tasa de éxito, pero me arrepiento mucho. Me llevó un tiempo recuperarme tras perder a Talia y a los demás, pero aprendí a vivir con ello. Sin embargo, todavía me faltan las ganas de ser un líder. Cada vez que me asignan esa tarea, temo que me maten por mis decisiones. Alucard hizo una pausa. Pero Roma no se construyó en un día, y ahora quizás más que nunca necesito ser el líder que mis compañeros necesitan que sea. No te preocupes, padre, no olvidé nada de lo que me enseñaste, te haré sentir orgulloso. El anciano se rascó la parte posterior de la cabeza, mientras caminaba lentamente hacia el resto del grupo, mientras lo hacía pequeñas partículas comenzaron a volar lejos de su cuerpo, ese fue el caso de todos los miembros del grupo, se estaban desvaneciendo lentamente. Siempre fuiste terco, suspiró el anciano. ¡Atención!, gritó Gregory. Ahora nos despediremos de nuestro antiguo superior y eterno camarada, Jack Briefs. El grupo, excepto el anciano, saludó al vampiro. Alucard dejó escapar un profundo suspiro.
Supuso que era hora de despedirse. Después de todo, siempre se había arrepentido de no haberles dicho nada antes del apagado del servidor. Alucard se enderezó y devolvió el saludo a sus compañeros y a su padre. Mientras Alucard y sus novias luchaban contra Arryn, Ceci estaba ocupada con Loki. La semielfa estaba cubierta de varios cortes, y Loki se mantenía alejado de ella mientras se burlaba de ella. La estaba poniendo nerviosa. Había tenido suerte. La propia Ceci admitió que se había oxidado un poco durante su estancia en Nazarick, ya que no tenía mucho que hacer ni un régimen de entrenamiento impuesto, lo que la había llevado a descuidar un poco. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes seguir mi ritmo? Honestamente, no me sorprende, se burló Loki, y para su sorpresa, Ceci comenzó a reírse entre dientes. No fue un mal entrenamiento. Creo que ahora estoy listo para empezar. ¿Qué? ¿Estás delirando? ¿O no te diste cuenta del estado en el que estás? Siseó Loki. Estos son cortes superficiales. Y hasta ahora, has tenido mucha suerte. Debo admitir que me he oxidado un poco y no llevo mi equipo. Siendo sincero, tu velocidad no es tan impresionante. Alucard puede hacer lo mismo sin siquiera intentarlo. Ceci no le dio tiempo a Loki a responder mientras cargaba contra él. El elfo usó paso rápido para cortar la distancia entre ellos. Su plan era pasar y cortarle el costado derecho, pero para su sorpresa, ella reaccionó golpeándolo en el estómago con el centro de su guadaña, derribándolo al suelo. Olvídalo. No estaba mintiendo cuando dije que estaba lista para ir. ¿Tienes algún otro truco? Preguntó Ceci con frialdad, mirando a su oponente caído. No te hagas la engreída, perra, espetó Loki, rodando hasta ponerse de pie. La élite atacó de frente a la semielfa, sin usar artes marciales. Ceci blandió su espada hacia él, pero él logró esquivarla antes de usar paso rápido para acortar la distancia entre ellos. El plan de Loki era atacarla antes de que pudiera reaccionar, ya que estaban tan cerca que no debería poder actuar. Para su horror, su mirada se fijó en él en cuanto activó el arte marcial. Esta vez, la punta de su arma lo golpeó en el pecho, estrellándolo contra el suelo una vez más. Esta vez, la élite no se levantó tan pronto. Un dolor inmenso recorrió todo su cuerpo. Definitivamente se había roto algo. ¿Ya terminaste? Preguntó Ceci. Como si alguien como tú pudiera vencerme, respondió Loki, obligándose a ponerse de pie. Poniendo los ojos en blanco, Ceci corrió hacia Loki, lista para asestarle el golpe final. La élite usó paso destello, esta vez moviéndose hacia la derecha, sin pensarlo dos veces, igualó sus movimientos y blandió su espada hacia él. Sin embargo, no se percató de la elfa que traía consigo. Su espada la atravesó limpiamente, fallando por completo a Loki. La sangre se derramó por todas partes, deteniendo momentáneamente a Ceci, y dándole a Loki la oportunidad que necesitaba, emergiendo de detrás de la elfa muerta, clavó su espada justo en el estómago de Ceci. La sangre brotaba a raudales de su boca. Ceci bajó la vista hacia la espada que la había atravesado. ¡Qué fea! Sin duda, había caído en desgracia con esta espada. Ni siquiera en su combate contra Alucard había sufrido tanto daño. Su mente se desvió hacia aquella pelea, y al momento que la había emocionado y sorprendido a la vez, cuando Alucard, incluso con su arma en el hombro, la agarró y declaró que la tenía. Sus ojos se alzaron lentamente para encontrarse con la mirada sádica de Loki. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro, seguida de su mano izquierda alrededor de su muñeca. Te atrapé. Los ojos de Loki se abrieron de par en par, usando su fuerza superior aplastó fácilmente su muñeca, obligando a la élite a soltar su espada. Soltándolo, Ceci permitió que su oponente retrocediera unos pasos, antes de sacar la espada de su estómago y clavársela en el cuello. Alucard se va a enfadar, murmuró Ceci. Clavó su guadaña en el suelo y la usó como apoyo para su cuerpo dolorido. Al mirar su herida, se maldijo por haber bajado tanto la guardia. Se colocó el arma al hombro y comenzó a caminar hacia donde Alucard luchaba, con la otra mano aún cubriendo la herida que sangraba profusamente. Fue un error tonto, comentó Nyx, apareciendo ante ella. No me había dado cuenta, dijo Ceci, deteniéndose cuando el joven vampiro le bloqueó el paso. Voy a curarte. Pero todavía hay peleas en curso. No importa. Me dijeron que, después de derrotar a mi oponente, debía curar a todos los heridos. Ve bien. En el momento en el que Loki murió algo sucedió, Alucard, que estaba viendo a sus compañeros desvanecerse, los vio simplemente desvanecerse ante sus ojos, y el sonido de un grito resonó en el aire. ¡No! ¡Vuela! Gritó Arryn, alzando el vuelo en dirección al campamento. Touka, no la dejes escapar. Ordenó Alucard.
Arryn todavía estaba volando sobre ellos cuando Touka apareció justo frente a ella, abordando a la élite y obligando al elfo y a ella misma a estrellarse contra el suelo. «Suéltame. Suéltame», gritó Arryn, revolviéndose en el agarre de la novia. «¿Por qué deberíamos?», preguntó Alucard, recogiendo su bastón caído. «Mataron a mi bebé». «Mataron a mi bebé», respondió Arryn, rompiendo a llorar. «Mi Loki, me quitaron a mi Loki». «¿Loki era tu hijo?», preguntó Thalía. «Ese sí. ¿Es por eso que tienes este bastón? Parece ser más poderoso que cualquier cosa que hayas sentido en los demás», preguntó Alucard. «Ese sí. Esa fue mi recompensa, por haberle dado al rey un hijo digno», respondió Arryn con una mirada de locura. «Tienes que devolvérmelo. Por favor, devuélvemelo», gritó el élite, arremetiendo una vez más contra el agarre de Touka. «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Touka. «Me matará». La figura permaneció inmóvil, no se había movido desde que iniciaron las peleas, aún así estaba al tanto de todo lo que pasaba en el campo de batalla. Después de todo, ese era su papel, del único del que no estaba seguro era de Iota. Z ha perdido. El bastón está en manos del enemigo. Una voz profunda resonó en su cabeza. «Lo sabemos. Solo quedan los hermanos». «¿Qué hacemos?», preguntó la figura. «El rey está disgustado. Recupera el bastón. Iré a buscarte después. Entendemos. ¿Cómo debemos lidiar con Z? Mátala». ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 48. Lotus y Clementine se cubrieron detrás de unas cajas, quedaron efectivamente atrapados. Los hermanos Eilert mantuvieron su atención centrada en las cajas, con los brazos aún extendidos listos para atacar. ¿Puedes crear una distracción? ¿Algo que bloquee su visión?, preguntó Clementine. «¿Qué estás planeando?», preguntó Lotus. «Bueno, si los distraes, puedo acercarme y eliminarlos. Después de todo, solo necesito quitarles los brazos, ya que eso es lo que parecen necesitar para combinar sus poderes». «¿Quitarles los brazos? ¿Piensas dejarlos vivir? ¿Por qué debería matarlos? ¿No sería un desperdicio?», preguntó Clementine, como si hablara de simples herramientas. «¿Hablas en serio? ¿De verdad estás considerando dejarlos vivir?», preguntó Lotus, aún dudoso de sus palabras. ¿No hizo Alucard lo mismo con nosotros? Como son parte de la élite, deberían ser útiles, y por lo que veo, somos los únicos que seguimos luchando. «Quizás aún haya alguna esperanza para ti», comentó el Lich, a lo que Clementine le dedicó una sonrisa inquietante. «No hay necesidad de ir tan lejos, Lotus. Quizás aún tengamos que convencerlos. Si logras distraerlos, puedo quitarles los brazos y quedarme con el pequeño como rehén. Puedes encargarte del hermano, ¿cierto?». «Por supuesto». Lotus emergió de su escondite y alzó las manos hacia los elfos, profiriendo destello cegador. El repentino estallido de luz aturdió momentáneamente a los hermanos. Activando paso del viento, evasión mayor, aumento de habilidad y aumento de habilidad mayor, Clementine acortó fácilmente la distancia entre ella y sus oponentes, clavándole sus estiletes en el hombro izquierdo a Zeno y el derecho a Sora, antes de retirar su arma del hombro del hermano y colocarla en la garganta de la hermana. «Tú», siseó Zeno, pero Clementine lo silenció fácilmente. «No seas mala, o me veré obligada a hacer lo mismo», comentó Clementine. «Retírate, muchacho. Y ella saldrá ilesa», ordenó Lotus. «¿Y esperas que crea en gente como tú?», gruñó Zeno. «No, pero sería beneficioso para ti y para ella si lo hicieras», respondió Clementine. «¿En serio? ¿Esperas que escuche lo que tienes que decir mientras le apuntas con una espada al cuello a mi hermana? No me tomes por tonta, mujer. Tranquilo, no querrás enfadar a Clementine innecesariamente. Te ofrecemos la oportunidad de unirte a nuestro grupo y colaborar con nosotros para lograr nuestro objetivo», dijo Lotus. «¿Cuál sería ese objetivo?». «Para derrotar al rey elfo y que Cesi tome su lugar». Los ojos de Sora se abrieron de par en par por la sorpresa, como si las palabras de Lotus fueran horribles de siquiera considerar. Zeno simplemente levantó una ceja hacia el Lich, como si lo que estaba diciendo fuera pura locura. «No comprendes el poder del rey. Ir contra él es una locura», gritó Zenón. «Y él no entiende nuestro poder», comentó una nueva voz femenina. Su atención se dirigió a un recién llegado Cesi, Sarja y Nyx. Lotus y Clementine se sorprendieron en silencio por los pocos cortes que cubrían el equipo del medio elfo. «Sois todos unos necios. Hasta los dioses se arrodillan ante él. ¿Qué podéis esperar hacer?», preguntó el hermano. «Alucard ya había matado dioses antes», respondió Nyx con indiferencia. «Pero eso ya no importa. Clementine, ¿por qué retienes a esa chica? ¿O por qué siguen vivas?».
Preguntó Ceci, con la mirada perdida entre Sora y Zeno. Pensé que podrían ser útiles y que deberíamos tenerlos cerca, respondió Clementine, a lo que Ceci levantó una ceja. Eso no es propio de ti. Entonces deja ir a la chica. Clementine hizo lo que dijo Ceci y liberó a Sora, quien inmediatamente corrió al lado de su hermano. Zeno colocó su brazo malo alrededor de su hermana y levantó su otra mano en caso de que necesitara defenderse. No seas idiota. Te salvarás mientras trabajes con nosotros, dijo Ceci, como si fuera a... Gruñó el élite masculino, pero su hermana lo interrumpió. Hermano, hemos fracasado, dijo ella, mirándolo. La mirada de Zeno se dirigió hacia la figura encapuchada, pero había desaparecido. Dejó escapar un suspiro al comprender lo que sucedía. Sora tenía razón. Habían fracasado y ahora el rey iba a castigarlos. Ve bien. Alucard, Thalía y Touka seguían intentando obtener respuestas de Arryn, pero la elfa había entrado en pánico, suplicándoles que le devolvieran el bastón y cómo la matarían. De repente, una enorme masa negra emergió del interior del bosque, proveniente del campamento. Con ella se oyó un sonido ensordecedor, que Alucard no tardó en comprender. La masa estaba compuesta por millones de insectos que actuaban como una sola unidad. La gran nube los cubrió, en un claro intento de distraerlos, ya que Alucard podía sentirlos concentrarse alrededor de su cabeza. Tsunami. La fuerza fue suficiente para abrir un agujero en la masa de insectos, pero pronto vio que era demasiado tarde. Al bastón que sostenía le faltaba la mitad superior y a Arryn también le faltaba la cabeza. La masa pronto se disipó en el cielo, revelando otra figura en la cima de la formación rocosa. Era la verdadera forma de la figura encapuchada. Un insecto humanoide, cubierto de varios tonos de verde claro, tenía 3 dedos con garras en cada mano y 3 dedos con garras en cada pie. La cabeza parecía la de una avispa. En sus manos estaban la cabeza de Arryn y el resto del bastón. ¿Un insecto soberano?, murmuró Alucard. Somos la élite Delta, Ragnarsson, respondió la figura. Antes de que Alucard o sus esposas pudieran actuar, un portal se abrió junto a la élite. Lo que provenía de su interior lo puso nervioso. Se sentía abrumador, no, se sentía igual a él y a Ainz, una entidad de nivel 100. La criatura que emergió del portal tenía la piel grisácea, cabeza de chacal, orejas alargadas y rectangulares, ojos verdes, 5 manos con garras y armadura egipcia. Alucard no necesitaba presentación para saber quién era. Era Set, el dios de las tormentas, el desierto, el mal, el caos y la guerra. ¿Lo tienes?, preguntó el recién llegado. Lo hacemos. Entonces nos iremos. No dejen que se lleven ese pedazo del bastón, gritó Alucard, abalanzándose sobre los élites. Hormiga tonta. Los ojos de Set brillaron y el cielo se nubló, seguido de una lluvia de rayos que cayó sobre Alucard y sus esposas. Set y Ragnarsson ni siquiera prestaron atención al efecto del ataque. Se dieron la vuelta y desaparecieron por el portal. En cuanto se fueron, los rayos cesaron y el cielo se despejó. Ceci y Nyx llegaron poco después y se encontraron con un paisaje desolado. Para su sorpresa, vieron a Alucard y sus esposas salir del bosque completamente ilesos. ¿Estás bien? Yo estaba, empezó a decir Ceci visiblemente preocupada, pero Alucard habló por encima de ella. Preocupado. Vamos, Ceci, me conoces mejor que eso. El vampiro rió entre dientes. Veo que tu pelea salió bien, señaló Ceci, notando esa extraña expresión en los rostros de Thalía y Touka. ¿Pasó algo?, preguntó, mirando a las novias. Nada en absoluto. Es que el poder del enemigo era ilusorio y se volvió confuso por un momento, pero como puedes ver, todo está bien, respondió Alucard, y Ceci detectó algo extraño en su tono. Si tú lo dices. Regresemos. Clementine y Lotus lograron someter a 2 de ellos para que cooperaran. Solo necesitamos asegurarnos de que se unan a nosotros. ¿Clementine los sometió?, preguntó el verdadero vampiro, sorprendido. Estoy tan sorprendido como tú. Ragnarsson y Set llegaron a una gran habitación, estaba casi vacía y mal iluminada, había una gran puerta y una mesa circular de piedra blanca en el centro, tenía una gran bola de cristal encima, y con 11 sillas rodeándola. La silla que estaba frente a la puerta era similar a un trono. En esa silla estaba Malekith, el rey elfo, vestía túnicas de aspecto caro y un collar dorado, tenía los mismos ojos que Ceci y una larga cabellera plateada. A su derecha estaba una ángel caído femenina, que vestía un vestido blanco con varios patrones de cristal dibujados en él, una pequeña tiara y aretes, sus alas eran de color negro azabache, su cabello era largo y rubio, sus ojos eran azul claro.
En la segunda silla a la izquierda del rey estaba un vampiro con un traje completo, tiene el pelo negro peinado hacia atrás, ojos carmesí y piel pálida. Hemos regresado, anunció Seth, sentándose entre el vampiro y Malekith. Delta, tráeme el bastón, ordenó el rey. ¿Por qué llevas esa cabeza contigo?, preguntó el vampiro, notando la cabeza de Arryn en la mano de Ragnarok. Nos olvidamos de tirarlo, nos lo comeremos. Ragnarok entregó al rey la parte del bastón que había tomado, colocándola en la mano izquierda del elfo. Malekith lo separó parcialmente, extrayendo un dedo metálico de su interior, que luego colocó en el guantelete metálico que llevaba en la mano derecha. Ha pasado algún tiempo, maestro, dijo el ángel al ver el guante de metal terminado. No debería habérselo dado a esa mujer desde el principio. Esto demuestra lo débiles que son estas personas. Le di parte de mi poder y lo desperdició. Es de esperarse de simples mortales. Incluso si son tus descendientes, todavía sufren la debilidad de su madre, dijo el vampiro. Pero eso ya no importa. ¿Verdad, mi señor?, preguntó Seth, mirando a Malekith. Sí, mi hija de la teocracia, dijo el rey, y su creciente entusiasmo se hizo visible. Mi señor, ¿está seguro de que ella es de la teocracia?, preguntó el ángel. Claro que sí. Solo se me escapó uno de mis hijos, y fue el de esa mujer. Esa es la única opción, gruñó Malekith. Mis disculpas. Pero esas no eran tropas de la teocracia. Podríamos asumir con seguridad que está actuando por su cuenta, señaló el vampiro. Delta, ¿tus insectos encontraron algo en su objetivo?, preguntó Malekith, mirando al insecto humanoide que se estaba dando un festín con la cabeza cercenada. Lo siento, pero no pudimos obtener información sobre su objetivo. La mayoría de los insectos de la cámara murieron durante las peleas. ¿Será que viene aquí? Ya que parece actuar por su cuenta, sugirió el vampiro. Sería una completa odisea venir aquí solo con esas fuerzas, señaló Seth. No necesariamente. Los conocidos como Alucard, Thalia, Touka y Nyx parecen tener una fuerza considerable, dijo Ragnarok. ¿Una fuerza considerable? ¿Suficiente para competir con ustedes cuatro?, preguntó el rey. Tal vez. No seas ridículo. Como si un grupo de hormigas pudiera compararse conmigo, gruñó Seth. Tu ego será tu perdición, Seth, rió el ángel. Ten cuidado con lo que dices, Azrael. Vamos, chicos, no hay necesidad de esto, dijo el vampiro, tratando de calmar a Seth. Nadie pidió tu opinión, Ismael, siseó el dios egipcio. Basta. Rugió Malekith. Mis disculpas. ¿Dices que vendrán aquí? ¿Para qué?, preguntó Malekith a Ismael. No pretendo ofender, pero dudo que sus intenciones sean amistosas. Dadas las circunstancias, puede que esté tras de usted, mi señor, respondió el vampiro, a lo que el rey sonrió ampliamente. Interesante, muy interesante. ¿Los detenemos antes de que se acerquen demasiado a nosotros?, preguntó Azrael. No. Que venga, que entre a este lugar por voluntad propia. Si es hija de esa mujer y mía, debería poder hacer al menos eso. Como siempre, te dejo la planificación a ti. Como desees, dijo Azrael, con una pequeña reverencia. Entonces vayan, todos están despedidos. Alucard, Cesi, Clementine, Lotus y Sarya, observaron cómo Nyx terminaba de curar a los hermanos elfos, no se contuvieron ya que parecían cooperativos, y con Alucard y Cesi allí no podrían hacer mucho de ninguna manera. Ya terminé de curarlos, anunció Nyx, alejándose de los elfos y dirigiéndose hacia Alucard. Buen trabajo, Nyx, dijo Alucard, dándole una palmadita en la cabeza. Gracias. Ahora, ustedes dos. ¿Están interesados en trabajar con nosotros?, preguntó Cesi. No es que tengamos otra opción. El hecho de que nos hayan dejado aquí demuestra que el rey ya no nos necesita, respondió Zeno. Pero tienes una opción, puedes irte. No obligaremos a nadie a trabajar con nosotros, comentó Alucard. Me dijeron que tu objetivo es derrotar al rey. ¿Eres capaz de lograrlo?, preguntó Zeno. No veo por qué no deberíamos poder hacerlo, dijo Cesi. ¿En serio? ¿No sentiste ese poder?, jadeó el hermano, sorprendido por su calma. ¿Te refieres a Seth?, preguntó Alucard. Ese sí. Es el más fuerte de la élite alfa, respondió Sora. ¿Es un problema?, preguntó Cesi, mirando a Alucard. Bueno, si no recuerdo mal, Seth era un enemigo de alto nivel en nuestra tierra. Parece igual, así que, suponiendo que tenga los mismos poderes, debería ser tan fuerte como yo, más o menos. ¿Eso no significaría que el rey también estaría a tu nivel?, preguntó el semielfo. Supongo que sería cierto, que Seth estuviera sirviéndole.
Aún así, me pregunto cómo terminó aquí, y además siendo un insecto soberano Alucard fue interrumpido por Sora. Sabemos que el rey los creó, no sabemos cuándo, pero sabemos que los 4 más fuertes de la élite fueron convocados por él a este mundo. Si no fuera por sus medios normales, sería casi imposible invocar a Set, señaló Alucard. ¿De verdad es tan fuerte?, preguntó Ceci. No es eso, es una deidad, lo que significa que es único, y que su existencia en el mundo está fuera de nuestro control. Cada vez que aparecía en aquel entonces, era algo que ninguno de nosotros podía controlar. Lo que significa que el rey elfo, si lo que dicen es cierto, es capaz de superar esas limitaciones e invocar a tales seres usando su poder. Lo que lo convierte en uno de los mejores, si no el mejor, invocadores que he conocido. ¿Eso significa que no podemos luchar contra él?, preguntó Clementine. No. Solo esperamos que no pueda invocar nada más allá de setos similares. Aún así, ¿tiene el rey algún objeto? ¿Algo que quizás use cuando invoca a sus sirvientes?, preguntó Alucard mirando a los hermanos. Tiene el guante. He oído que es la representación de sus poderes, respondió Zenón. Sabemos que parte de él estaba en el bastón de Arrin, añadió Sora. Alucard comprendió entonces por qué alguien como Set habría sido enviado. Si ese bastón formaba parte del poder del rey, perderlo sería un problema. Dado que Set era el más fuerte de la élite, Alucard asumió con seguridad que quizás era el único PNJ de nivel 100 del grupo. Estaba seguro de que los demás también eran PNJ, dado que Ragnarok también lo era. Aún así, la capacidad de invocar a Set debería ser imposible. Si no se equivocaba, Set pertenecía a la categoría de jefes de evento, que no se podían encontrar ni invocar en ningún otro momento. ¿Y qué hay del resto de la élite? ¿Quiénes son?, preguntó Alucard. Un ángel caído llamado Azrael y un vampiro llamado Ismael. Alucard apretó los dientes. Más jefes de evento. Tenía que admitir que la élite restante era un grupo imponente. Para que el rey pudiera hacer esto, debía provenir de Yggdrasil, probablemente algún jugador que se volvió loco o que no era muy decente desde el principio, pero que sin duda era nivel 100, al igual que él y Ainz, equipado con algún objeto desconocido. Las cosas no iban a ser más fáciles en la situación en la que se encontraban. Tenía que ser honesto. No esperaba que el rey elfo fuera alguien así. Qué problemático. Alucard suspiró. Supongo que son fuertes, comentó Ceci. Sí. Esos dos deberían ser iguales a ti cuando tenías tu equipo antiguo. En el caso de Set, sería igual en fuerza, pero por lo que sé de su personalidad, te habría matado. El silencio cayó sobre ellos cuando la realidad de la situación se asentó. Alucard sabía que este no era el momento para que la moral cayera, así que hizo todo lo posible para aligerar la situación. Aún así, no hay de qué preocuparse. Somos muchos, y mis novias tienen un nivel similar al de esos dos, así que pueden enfrentarse a Azrael e Ismael en combate cuerpo a cuerpo. Aún así, pensar que era tan poderoso, dijo Ceci en voz baja. Por eso digo que ir tras él es una locura, dijo Zenón. Tal vez, pero todos acordamos hacer esto, y ninguno puede regresar sin lograr nuestro objetivo. Eso es todo, espetó Ceci, impasible ante la sombría realidad. Ahora, ¿te unirás a nosotros y nos ayudarás a conquistar el país de los elfos? Como nos has demostrado, necesitaremos toda la ayuda posible, preguntó Alucard. Ese sí, me uniré a ustedes, respondió Sora. ¿Qué? Pero Sora, te matarán, comentó Zeno. Pero tenemos que hacer algo. La teocracia nos va a invadir y el rey no hará nada al respecto. Si la situación cambia, quizás también podamos hacer algo con el ejército de la teocracia. No te preocupes por eso. También planeamos ocuparnos de la guerra, intervino Ceci. Si Sora va, yo también. Puedes contar con nosotros, dijo Zeno, casi con un tono derrotado. Es bueno tenerlos a ambos a bordo, dijo Alucard. Hemos encontrado la posible ubicación de Brain. Touka anunció vía mensaje. Abre una puerta a tu ubicación. Ordenó Alucard, terminando la llamada. Parece que han encontrado algo, informó Alucard a Ceci. Muy bien gente, prepárense todos porque nos mudaremos pronto. Brain abrió los ojos perezosamente, intentó mover su cuerpo pero no pudo. Sin preocuparse por ese detalle, se concentró en recuperar sus sentidos. Tenía un fuerte dolor de cabeza, especialmente en la nuca, como si alguien lo hubiera noqueado, pero no estaba seguro de si era eso lo que había sucedido. Finalmente abrió los ojos y pudo ver a su alrededor. Estaba en una enorme y lujosa habitación, la belleza estaba a la par con lo que había visto en Nazarick. No estaba solo, movió la cabeza lentamente hacia un lado para ver qué lo sujetaba. Llevaban atuendos similares a los de Sebas, algunos eran hombres y otros mujeres, pero ambos eran no muertos.
podía verlos dispersos por la habitación, unos 10 mayordomos no muertos. Al mirar al suelo frente a él, vio a los 3 elfos que perseguía. Estaban muertos, parecían cáscaras secas de lo que fueron. Su mirada se dirigió entonces a la figura que había visto en el bosque y que había confundido con Ainz. Esta figura vestía una antigua túnica roja, estaba ligeramente encorvada y tenía un bastón que usaba como bastón. Aún así, podía ver la cabeza esquelética expuesta y los dedos huesudos del ser, junto con los puntos rojos brillantes en las cuencas vacías de los ojos. Brain ahora entendía por qué pudo haberlo confundido con Ainz. Su atención se dirigió entonces al borde de la cama, allí estaba una verdadera belleza, vestía un atuendo revelador y ceñido, que acentuaba perfectamente todas sus líneas, solo podía asumir que estaba hecho a propósito para llamar la atención de los hombres. Su piel estaba ligeramente bronceada, su cabello era negro que le llegaba hasta los hombros, sus ojos eran exactamente iguales a los de Albedo, pero parecían más amables que los de la supervisora, su cuerpo parecía haber sido esculpido a la perfección, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Tenía orejas y cola de gato, el color del pelaje coincidía con el color de su cabello. Entonces su atención se dirigió a la persona que yacía en la cama. Era una mujer, pero Brain se sintió inquieto con solo mirarla. Había algo que lo perturbaba, algo antinatural, incluso profano. Su figura era pálida, frágil y extremadamente delgada. De no ser por el pecho que subía lentamente, Brain habría dado por muerta. Su cabello azabache era larguísimo, como si no se lo hubieran cortado en años, si es que alguna vez lo habían cortado. Sus ojos eran exactamente iguales a los de la mujer que estaba a su lado. Vestía un vestido blanco. «Muévelo», ordenó el esqueleto. Los 2 mayordomos que lo sujetaban comenzaron a arrastrarlo hacia la cama. Brain se retorcía, pateaba y forcejeaba, pero fue inútil. Los sirvientes eran demasiado fuertes. Lo llevaron ante la mujer de las orejas de gato, quien se tomó un momento para examinarlo y, tras unos instantes, le dedicó una sonrisa casi seductora. «Este está lleno de energía, Nia», ronroneó. «¿Qué me vas a hacer?», preguntó Brain, aún intentando liberarse del agarre del sirviente. «No te voy a hacer nada». «Ahora, ponlo en posición», ordenó la mujer, haciéndose a un lado. Los mayordomos lo acercaron a la figura que yacía en la cama y le patearon las piernas, de modo que Brain quedó arrodillado junto a ella. La figura demacrada comenzó a mover lentamente el brazo izquierdo hacia Brain, presintiendo que algo malo le sucedería si se acercaba, así que él intentó de nuevo zafarse. «Qué molesto», comentó el ser encapuchado, levantando su mano derecha hacia él. De repente, su cuerpo se congeló, sin responder a sus órdenes. La mano continuó avanzando, suspendida sobre su cabeza, antes de simplemente caer sobre su cráneo. Sintió una sensación cómoda, casi placentera. Su cuerpo parecía ligero como una pluma. Sin embargo, por mucho que le gustara, la sensación era comparable al entumecimiento que sentía en la cabeza, justo donde la mano lo tocaba. A esta sensación le siguió un agotamiento. Sus fuerzas lo abandonaban rápidamente. Pensó en reaccionar, pero su cuerpo estaba completamente relajado. Brain no podía moverse ni aunque quisiera. «¿Cuánta energía?», fue un gran hallazgo. «Deberías haber traído al otro también, Nia», hizo pucheros la mujer gato. «Lo necesito», dijo el esqueleto. «Está bien. Es que ella lo necesita más que tú». La conversación terminó abruptamente cuando la mujer que yacía en la cama apartó la mano de su cabeza, dejando a Brain, pálido y ligeramente adelgazado, jadeando con dificultad. Para sorpresa de los otros 2 presentes, comenzó a levantarse lentamente, como si la tirara un hilo invisible. Se incorporó y sus ojos recorrieron lentamente la habitación, deteniéndose en la figura de la túnica. Parpadeó levemente y el esqueleto pareció estremecerse en respuesta. «Padre, vendrán por él». «Sus amigos», dijo con voz suave, pero fría y distante. «Ese sí. Hay un grupo cerca de la entrada». «Quiero ver al vampiro al que llama Alucard», informó, sorprendiendo aún más a los presentes. «Pero, Kaya, ¿no es demasiado riesgo?», preguntó la mujer gato, acercándose a la mujer en la cama. «Pero yo lo quiero, madre», respondió Kaya, como una niña que les pide un juguete a sus padres. «¿Qué hacemos, Matthews?». «Casi nunca nos pide nada. Solo quiere a uno de ellos, supongo que podría dejarlo pasar. Pero desconocemos su poder. Por lo que sentimos, podrían ser más fuertes que Kaya o yo», respondió el esqueleto, señalando a Kaya. «Pero Kaya dice que lo quiere», dijo la mujer gato, haciendo una pose seductora, a lo que Matthews simplemente rió entre dientes.
Tus encantos de sucubo perdieron su efecto hace mucho tiempo, Telsia, comentó, a lo que la mujer gato frunció el ceño. Simplemente desarrollas una resistencia a partir de la exposición prolongada, ¿no? Veré qué puedo hacer. Es inevitable que vengan aquí, tendremos que buscarle la vuelta. Matthews suspiró, mientras se preparaba para la salida. ¿Qué debo hacer? Preguntó Telsia. Quédate aquí y asegúrate de que ninguno muera. Los sirvientes se quedarán por si los necesitas, yo me encargaré del resto. Buena suerte, Nia. Alucard y su grupo miraron hacia el pozo. Este conducía a una pequeña cueva subterránea. Había unas escaleras improvisadas que subían a la superficie y varias ramas rotas en el suelo, como si alguien hubiera caído. Alucard no se fijó en esto, sino en la entrada de la cueva. Había una enorme puerta doble de color obsidiana, con la representación demoníaca de una cabeza de cabra decorándola en su mayor parte. Debajo, una legión de hombres portando picos. ¿Qué es esto? Preguntó Ceci, mirando hacia la cueva. Esto es, murmuró Alucard, deteniendo su frase a mitad de camino. Parece tentador, comentó Clementine. Esta es la entrada a las minas del Tártaro, anunció Alucard. ¿Las minas del Tártaro? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Ceci. Viene de Yggdrasil, igual que Nazarick, respondió el vampiro. ¿Entonces quieres decir que por ahí hay otros como tú? Preguntó el semielfo. Alucard guardó silencio, inseguro. Recordaba algo sobre que un gremio había tomado las minas del Tártaro, pero no sabía mucho más. Ni siquiera recordaba el nombre del gremio. No, por alguna razón, no creía encontrar gran cosa por esa puerta. Malekith parecía ser alguien de Yggdrasil, tal vez era miembro de ese gremio que fue traído con las minas. Thalia, Touka, ¿están seguras de que el rastro termina aquí? Preguntó Alucard, mirando a sus novias. Sí. Respondió Touka. Parece que la puerta ha sido usada recientemente, por las marcas en el suelo, añadió Thalia. Entonces solo hay una manera de averiguarlo. Vamos a entrar, dijo Alucard. ¿Estás seguro de que eso es prudente? ¿No podríamos estar cayendo en una trampa? Señaló Ceci. ¿Sería mejor dejar atrás a Bren y a los elfos refugiados? Respondió el vampiro. No podemos dejar atrás a los elfos. Espetó Saria. Y perder a Bren reduciría nuestro número de luchadores, señaló Touka. Bien. ¿Cómo sugieres que hagamos esto? Gruñó Ceci. Saria, Zeno y Sora se quedarán aquí. Nyx también se quedará y hará guardia. ¿Nos vas a dejar aquí con un niño? Preguntó Zeno, sorprendido por la sugerencia del vampiro. Te equivocas al juzgarla por su apariencia. Está más que calificada para quedarse aquí y cuidarte, respondió el vampiro verdadero. ¿Qué debo hacer si nos atacan? Preguntó Nyx. Tratarlos como corresponde. Como desees. El resto entraremos. Ceci y yo iremos al frente. Viajaremos en formación triangular, con Thalia a la izquierda y Touka a la derecha, dijo Alucard. ¿Qué nos puedes contar sobre estas minas del Tártaro? Preguntó el semielfo. Solo sé cómo era antes de la conquista. Las minas del Tártaro tenían 5 plantas. La primera planta no tenía ningún propósito específico, salvo una entrada. En el centro de la segunda planta se encontraba la sala del trono, usada por el gobernante de la mina. En la tercera planta, las celdas de los trabajadores. El resto eran las minas. Ahora podría ser muy diferente. Muy bien. Vámonos, dijo Ceci, mientras descendía a la cueva. Alucard la siguió junto con los demás. Fue Ceci quien abrió las enormes puertas, revelando la entrada a las minas. El pasillo frente a ellos estaba oscuro, el suelo cubierto de polvo y algunas telarañas colgaban del techo. La única luz que iluminaba era la del exterior. En el suelo, había marcas de arrastre y pisadas, indicando que algo había pasado recientemente. Alucard y su grupo dieron sus primeros pasos dentro. A lo lejos, pudieron ver entradas a otras habitaciones y cadáveres viejos. Algunos estaban en el suelo, otros apoyados contra las paredes. Sigue las marcas de arrastre, dijo Alucard. Continuaron avanzando por los pasillos abandonados, mientras pasaban por las marcas de arañazos en las paredes, sangre seca y marcas de lo que parecían ser explosiones, probablemente creadas por magia. Parecían ser marcas de una batalla. A lo lejos, vieron luz saliendo de una abertura a su izquierda. Al llegar a la abertura, descubrieron que eran unas escaleras que conducían al segundo piso. Al llegar al segundo piso, hubo un cambio visible, no parecía abandonado, había luces iluminando cada rincón del piso. Una vez más no encontraron señales de vida, esta vez no vieron ningún cadáver persistente. Después de una larga caminata se encontraron con la sala del trono, era una gran sala circular, con 3 entradas, la que estaba justo enfrente del trono.
El trono era grande y tenía la forma de un demonio con cara de cabra, alrededor de él había 29 sillas que Alucard asumió serían utilizadas por el resto de los miembros del gremio, con el maestro del gremio usando el trono. 5 de esas sillas estaban ocupadas por esqueletos, algunos usaban atuendos de monje, otros usaban armaduras, lo que todos tenían en común era que el equipo parecía de bajo nivel. En el trono había otro esqueleto, vestido con una túnica roja de aspecto antiguo y sostenía un bastón de madera en su mano, sin embargo era evidente que este esqueleto era diferente, estaba vivo, era un no muerto. Ese bastón y esa túnica son muy similares a los que usaban los Khajiitas, murmuró Clementine, expresando sus pensamientos internos. ¿Khajiita? Preguntó Alucard. Ese sí era miembro de los Thranon. Tienes unos ojos preciosos, niña, rió el esqueleto. Por tu apariencia, pareces un lich ancestral, dijo Lotus, algo inseguro, ante lo cual el esqueleto los sorprendió golpeándose el reposabrazos con el puño. No me gusta que me menosprecien. Tanto como no me gusta que me asocien con aficionados como los de Thranon. Gruñó, con palabras llenas de odio. Mis disculpas. Ha pasado algún tiempo desde que interactué apropiadamente con alguien del mundo exterior, comentó la figura, aparentemente habiéndose calmado. Dices que no te gusta que te menosprecien, lo dijiste por lo que comentó Lotus. Dijo que eras un lich, pero tú, a tu manera, lo corregiste, lo que significa que, superaste ese estado, dijo Alucard, provocando la risa del esqueleto y el brillo de los puntos rojos en sus cuencas oculares. Pero eso no significaría que él es un... Talia empezó a decir, pero el vampiro verdadero habló por encima de ella. Un señor supremo. Esa sería mi mejor suposición. Muy bien, muy bien. Debo expresarles mi sincera admiración. Parece que los juzgué mal. De hecho, he superado hace mucho la forma de un lich ancestral y he alcanzado la forma de la que solo hablan las leyendas. Eso suena muy interesante, pero no es para eso que estamos aquí, gruñó Ceci. Ya lo suponía. Pero primero permíteme presentarme. Soy Matheus Dupré. ¿Ahora, qué haces aquí? Preguntó el señor supremo. Sabemos que trajeron aquí a algunos de los nuestros. Un humano y 3 elfos refugiados, ¿dónde están? Preguntó Ceci. Supongo que el que estaba luchando contra ese humano, ¿no era uno de los tuyos? No. Pero ahora que lo mencionas, ¿dónde está? Muerto, junto con los demás elfos, respondió Matheus con frialdad. Los refugiados eran inofensivos, ¿por qué matarlos? Preguntó Alucard. No te voy a mentir, los mataron para alimentarse, Alucard lo interrumpió. ¿Para que te alimentes de ellos? Preguntó el vampiro, levantando una ceja. No. No vivo aquí solo, y quienes viven conmigo lo necesitan mucho más que yo. Entonces, ¿por qué no matar al humano? Preguntó Ceci. Dijo que la gente vendría a buscarlo, gente poderosa. Y que esa gente no estaba tan lejos, por eso vive. Entonces, lo llevaremos ahora, dijo Alucard. Sígueme. Te llevaré con él. Pero solo te llevaré a ti, Alucard, informó Matheus, levantándose de su asiento. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros? Preguntó Ceci. Quédate aquí. No nos iremos por mucho tiempo, respondió el señor supremo. Que así sea, comentó Alucard, siguiendo a Matheus, quien ya caminaba hacia la salida a su derecha. Manténganse alerta. Alucard informó a sus novias vía mensaje. Alucard siguió al señor supremo. Subieron al 3er piso y Alucard se sorprendió por lo que vio. Había sido muy alterado respecto a lo que conocía de las minas. El piso estaba presentable. No vio rastros de los presos de los que había oído hablar. Ahora parecía el piso de un hotel de lujo y estaba en perfecto estado. Matheus se acercó a 2 grandes puertas dobles de madera, pero por su aspecto, Alucard supo que esta era la mejor habitación de las minas, probablemente la del maestro del gremio. La puerta se abrió y entraron. Alucard examinó la habitación de inmediato. Había 12 mayordomos no muertos, una mujer con orejas de gato junto a la cama grande, y en dicha cama había otra figura que parecía estar durmiendo, y arrodillado en el suelo junto a la mujer gato estaba Brain. Parecía que Matheus se había tomado algunas libertades con su historia y no mencionó por qué Brain estaba tan pálido y débil. ¿Qué lo hiciste? Preguntó Alucard. Mis hombres estaban a punto de matarlo antes de que les ordenaran detenerse. Veo. Encontré a Brain. Alucard pasó junto a Matheus y en dirección a Brain, poniéndose frente a él, el vampiro fue a recoger al humano debilitado, que asumió no podía caminar por sí mismo dada su apariencia. Una mano se envolvió alrededor de su muñeca izquierda, ya que el agarre tenía poco o ningún poder detrás de él. Alucard miró la cama, a la figura supuestamente dormida que descansaba en ella.
Fue a alejarse, cuando su cuerpo comenzó a sentirse ligero y cálido, en contra de sus deseos, sus piernas se relajaron y cayó de rodillas. Su muñeca se sentía entumecida y su fuerza lo abandonaba, trató de reaccionar pero la sensación que llenaba su cuerpo, lo había dejado completamente relajado e incapaz de moverse como deseaba. La mujer comenzó a levantarse de la cama, como una marioneta tirada por sus hilos, antes de sentarse y mirar a Alucard, con una expresión que apenas podía describir, era una mezcla de lujuria, felicidad y algunos ligeros indicios de miedo. Poder. Tanto poder. Siseó. Cecil y el resto del grupo estaban en la sala del trono esperando que Alucard regresara, cuando de repente las salidas fueron bloqueadas por puertas de metal, sin embargo eran demasiado lentas para la velocidad de Touka, ella rápidamente salió de la habitación por la misma utilizada por Alucard y Matthews. Eso salió bien, comentó Clementine. Aún así, deberíamos haberlos perseguido hace mucho tiempo, dijo Ceci. Teníamos que esperar hasta que Alucard encontrara a Brain, informó Talia. Poco después de que la puerta de metal se abriera y Touka entrara en la habitación, detrás de ella pudieron ver lo que quedaba de un cadáver, un sirviente no muerto. Había un interruptor de este lado. Vamos, dijo Touka. En ese momento, los cuerpos sentados en las sillas se levantaron. Talia les indicó rápidamente a los demás que corrieran hacia la salida. Uno de los esqueletos con armadura se abalanzó sobre ella. A sus ojos, era lento, tanto que al acercarse, esquivó fácilmente su hacha, y luego lo golpeó en el pecho con un puñetazo, enviándolo hacia los demás. Vamos, Talia. Gritó Touka. Ella y los demás ya estaban al otro lado de la puerta. Talia se lanzó hacia atrás justo cuando los tres esqueletos con túnicas comenzaron a lanzarle hechizos. Los hechizos que podía ver eran de al menos nivel 7. Al evitarlos, Talia se encontró chocando contra algo sólido. Cayendo al suelo, miró hacia atrás y vio que la puerta estaba cerrada. No oía nada del otro lado, pero falló. Intentó usar puerta, pero no funcionó. Mientras lo hacía, Talia saltaba esquivando la lluvia de hechizos. Si la situación no era tan grave, las otras dos puertas se abrieron, revelando un gran grupo de no muertos a cada lado. Talia. Talia. Gritó Touka, golpeando la puerta metálica con la mano. El interruptor no funciona, señaló Lotus. Maldita sea. Rugió la novia con frustración, pateando la puerta que quedó intacta. Ya nos ocuparemos de eso más tarde. Si estábamos encerrados allí, Matthews debió tener una razón para separarnos de Alucard, señaló Ceci. Vamos, dijo Touka, dándole otra patada a la puerta. Matthews caminaba de un lado a otro en la habitación de su hija, todo iba como él esperaba. Después de todo, ¿cómo pudo saber que uno de ellos era lo suficientemente rápido para escapar del encierro? ¿Pasa algo, Nia?, preguntó Telsea. Solo logré atrapar a uno de ellos en la trampa, todos ustedes vigilen la puerta. Ordenó a los sirvientes no muertos. ¿Vendrán aquí?, preguntó la sucubo. Eventualmente. Tendré que liberar a nuestros guardias en los pasillos. Destruirás parte del suelo. Tengo que hacerlo. O eso o llegan aquí, respondió el señor supremo. Está bien. Solo asegúrate de que esté a salvo. No hay de qué preocuparse. No hemos sobrevivido más de 200 años para que esta gente nos derrote. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Ceci, Touka, Clementine y Lotus bajaron las escaleras hasta el tercer piso. Usando el anillo de la vinculación, descubrieron la ubicación de Alucard. Al bajar por el pasillo que conducía a su ubicación, se abrieron dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha. De adentro surgió un gran grupo de no muertos, formando una multitud de 15 frente a ellos, liderados por un coloso de 3 metros de altura. Podría ser peor, comentó Touka. Creo que hablaste demasiado pronto, dijo Clementine, mirando hacia atrás. En el extremo opuesto del pasillo había otra multitud, pero compuesta por un número mucho mayor de no muertos, lo que significaba que estaban atrapados. Había no muertos a ambos lados del pasillo. Por supuesto, podían volver a subir las escaleras, pero la puerta metálica les bloqueaba el paso. Alguien tendrá que contenerlos, señaló Touka. ¿Por qué? Podemos superar fácilmente a los que tenemos delante, dijo Ceci. Eso no impedirá que los demás avancen, informó Lotus. Son lentos, podemos llegar a Alucard antes de que nos alcancen, comentó Ceci. Como si reaccionaran a sus palabras, ambas multitudes de no muertos comenzaron a correr hacia ellos. El grupo que estaba frente a ellos acortó la distancia fácilmente. Ceci no tardó en usar su guadaña para abatir al coloso.
Touka, usando su velocidad, se abrió paso entre el resto del grupo, eliminando a 8 no muertos ella sola y despejando el camino hacia Alucard. ¿Decías? El resto estará sobre nosotros muy pronto. Gruñó Touka, haciendo que Ceci pusiera los ojos en blanco. Está bien. Acabemos con ellos entonces. No. Adelante, nos encargaremos del resto, dijo la novia, sacando 2 dagas. ¿Estás seguro? Preguntó el semielfo. Por supuesto. Touka rió, estirando sus extremidades. Sigue adelante, ¿quieres la 5ª puerta a la derecha?, añadió. Ceci se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso cuando algo la agarró de la pierna. Miró hacia abajo y vio a la mitad del gran no muerto sujetándola. No era tan extraño, las mitades parecían fundirse y unirse. Sin querer demorarse, Ceci descargó su espada sobre la muñeca de la mitad, cortándola y liberándose. Sin perder más tiempo, Ceci corrió hacia la habitación. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Clementine. Es fácil de responder. Los retenemos, respondió Touka. Touka desapareció en un borrón y lo siguiente que vieron Lotus y Clementine fue una abertura formándose en el medio del gran grupo de no muertos. Ella reapareció detrás de la multitud sin un solo rasguño. Vamos, Lotus nos hará quedar mal. Clementine se rió entre dientes, atacando lo que quedaba del grupo más pequeño. Matthews continuó caminando de un lado a otro, sus sirvientes estaban todos frente a la puerta. Parecía una eternidad desde que Kaya había empezado a alimentarse de Alucard, pero no veía señales de que se quedara sin energía pronto. La puerta de la habitación se abrió de golpe, lo que hizo que algunos sirvientes volaran contra la pared. Ceci entró en la habitación y sus ojos se posaron directamente en Alucard, arrodillado. Algo salió mal, como esperaba después de que tardara tanto en decir algo, y Matthews intentó atraparlos en la sala del trono. Arremetiendo contra la mujer que sujetaba a Alucard, Ceci se abrió paso fácilmente entre los sirvientes restantes. Una mujer con orejas de gato intentó atacarla, pero fue lanzada rápidamente contra Matthews. Llegó a la cama y la que atacaba a Alucard la miró fijamente. Sus miradas se cruzaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Ceci. Había algo extraño en esos ojos. El breve instante de vacilación bastó para que la mujer extendiera la otra mano y sujetara el cuello de Ceci. El cuerpo de la semielfa se relajó y dejó caer su arma. Empezó a sentir que sus fuerzas flaqueaban. Usando la fuerza que le quedaba en los brazos, juntó las manos en un intento desesperado por liberarse. Una aura dorada comenzó a formarse lentamente a su alrededor, envolviendo también la mano de la mujer. La expresión de Kaya se tornó dolorosa. De su mano emergió humo mientras la piel comenzaba a desprenderse. Kaya dejó escapar un grito de dolor, soltando a sus 2 víctimas y se apartó de ellas agarrándose la mano herida. Matthews y la otra mujer se levantaron y los miraron. ¿Qué has hecho?, gritó la mujer con orejas de gato, con palabras llenas de odio. Ella fue a atacar a Ceci pero la habitación tembló, para ser más precisos todo el piso tembló, mientras el sonido de un choque masivo desde arriba resonó en el área, algo había caído del 2 piso al 3. Touka, Clementine y Lotus observaron los escombros que sepultaban lo que quedaba de las fuerzas no muertas. Entre los escombros se encontraban los restos de varios otros. Reconocieron a algunos como los que estaban sentados en las sillas. De pie sobre todo esto estaban Talia y Nyx. Talia tenía algunos arañazos y quemaduras en su armadura, resultado de su lucha contra los esqueletos que habitaban la sala del trono. Alucard nos necesita, dijo Talia con un tono vacío. Con su velocidad superior, las novias llegaron a la habitación. Los sirvientes estaban dispersos por el suelo. Brain también estaba desplomado en una esquina. Alucard estaba de rodillas, con visibles dificultades para ponerse de pie. Ceci estaba sobre la cama, cerca de ella una mujer la sujetaba de la mano. Su mirada estaba desenfocada. Prácticamente arrodillados frente a Ceci estaban Matthews y una mujer gato. ¿Qué pasó?, siseó Talia, caminando hacia Ceci. Estaba drenando la fuerza de Alucard, la detuve, respondió Ceci. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Nyx, mirando al dúo arrodillado. Supongo que querían mantenernos alejados para poder drenarlo por completo. Ese era el plan. Pero tienes que entender, intentó decir Telsea, suplicante, pero Ceci la interrumpió. No tenemos que entender nada. Talia y Touka ayudaron a un Alucard visiblemente debilitado a ponerse de pie, mientras Nyx examinaba a Brain, el verdadero vampiro dio unos pasos inquietos, todo mientras Telsea y Matthews intentaban negociar por sus vidas. Teníamos que hacer esto por ella, gritó la mujer gato, señalando a su hija. No me importa. Ceci rugió de vuelta. Pero los necesita. No sobrevivirá sin ellos.
espetó el señor supremo, perdiendo el control de sus emociones. Eso no justifica sacrificar personas por ella. Basta. Gruñó Alucard, mientras sus novias lo giraban para mirar a los demás. Explícanos. Si quieres que entendamos por qué hiciste esto, explícanos, dijo. Matthews y Telsea intercambiaron una mirada inquieta, antes de volver a mirar a Alucard, y el señor supremo comenzó a hablar. Kaia, nuestra hija, es una, empezó, pero la mujer gato lo interrumpió. No digas eso. Estás hablando de tu hija. Sé que, ella es una anomalía, un caso raro, si no único, de cuando el apareamiento entre lo vivo y lo no vivo sale mal. Hasta donde sabemos, es un ser cuyo estado natural es la muerte. Matthews hizo una pausa. Solo puede vivir absorbiendo la energía y la vida de otros. De no ser así, morirá, esperando a que la próxima persona la alimente. Entonces, por eso hiciste todo esto. ¿Para darle a alguien con el poder suficiente para mantenerla con vida? Preguntó Alucard. Para mantenerla con vida mucho más tiempo de lo habitual, los seres normales solo pueden sustentarla durante unos días o semanas, dijo Matthews. Entonces fue una jugada desesperada de tu parte. Una jugada desesperada para conseguirle al individuo más fuerte que pudieras encontrar, y me lancé directamente, como un idiota. Alucard suspiró. No deberías decir eso, comentó Thalia. No, tiene razón. Dejó que el enemigo lo llevara justo donde él quería que estuviera, comentó Ceci. ¿Qué hacemos con ellos? Preguntó. Nada. Los dejamos tranquilos, siempre y cuando ellos hagan lo mismo con nosotros. Claro. Te dejaremos ir cuando quieras. Si quieres quedarte, te lo permitiremos, usa los recursos que necesites. Por favor, déjala vivir. Suplicó la mujer gato, con tristeza. Gracias, dijo Alucard, haciendo una pausa para saber su nombre. Telsea. ¿Estás de acuerdo con esto, señor supremo? Preguntó el vampiro. Si te basta con pasar esto por alto, entonces sí. Hay varias habitaciones aquí, todas listas para usar. Siéntanse libres de hacerlo, después de todo, necesitarán tiempo para recuperarse, dijo Telsea. Entonces nos sentiremos como en casa. Thalia, Touka, lleven a Alucard a una habitación cercana. Nix lleva a Brain a otra habitación y cúrenlo primero. Clementine. Ordenó Ceci, antes de gritar. Clementine y Lotus aparecieron poco después por la puerta abierta, con ellos estaban Sarya, Zeno y Sora, todos parecían emocionados. ¿Por qué tardaste tanto? Gruñó el semielfo. Estábamos lidiando con los no muertos más problemáticos, respondió Lotus. Los vigilaremos mientras Alucard y Brain se curan. Pero nos sometemos. Dijo Telsea, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ceci le dio a Kaia una mirada llena de odio, reprimiendo la sorpresa de que la mano herida de la mujer estuviera completamente curada, apretó los dientes para ser honesta, no le importaba si lo que esta cosa le hizo a Alucard era para sobrevivir, Ceci quería golpearla. Tranquilízate. No podemos entregárselo todo, murmuró Matthews para que Ceci no lo escuchara. Pero, intentó replicar la mujer, pero el semielfo habló por encima de ella. No estamos aquí para quitártelo todo. Sin embargo, como nos lo ofrecieron, nos quedaremos aquí un tiempo. Alucard despertó en una cama enorme. Le sorprendió estar dormido, ya que ni siquiera recordaba haberse acostado. Debió de haber quedado inconsciente poco después de salir de la habitación. Incorporándose, Alucard observó la habitación, que era mucho más grande que la suya, pero no le resultó difícil. A la derecha de la cama estaban Ceci, sus novias, Clementine y Lotus. Supuso que los demás tenían otras cosas que hacer y que Brain debía estar descansando, ya que se sentía fatal después de lo sucedido. Idiota, dijo Ceci, golpeándolo en la cabeza. Supongo que me lo merecía, comentó Alucard, robándole la cabeza. Ceci fue a darle otro, pero Thalia detuvo su movimiento, los ojos de la semielfa se dirigieron hacia la novia y se encogió de hombros bajando el brazo. Deberías haber tenido más cuidado, optó por decir. Supongo que debería, creo que mi mente aún no se ha tranquilizado desde... Alucard se quedó en silencio, mientras se frotaba la frente. Ceci miró al vampiro, y por un instante, su expresión le pareció patética. Le dolió tanto que descubrió que, por muy enojada que estuviera, su preocupación la superaba. Lentamente, colocó su mano izquierda sobre su hombro. Se sintió algo incómoda, ya que Ceci nunca había sido muy bueno expresando sus emociones o sentimientos, pero su expresión la preocupaba y quería demostrárselo. ¿No estás siendo demasiado indulgente, Ceci? Preguntó Clementine. ¿Qué quieres decir? Ceci gruñó de vuelta. Parece que Alucard cometió un error. Clementine se rió entre dientes. Cállate la lengua, murmuró Lotus. No, tiene razón.
Estaba demasiado ocupado intentando recuperar a Bren lo antes posible, así que no pensé mucho en nada más, dijo Alucard, sin dejar de frotarse la frente. Quizás deberías descansar, sugirió Thalía. Quizás, suspiró el vampiro, bajando la cabeza. Entonces te dejaremos descansar, dijo Ceci en voz baja. Todos salieron de la habitación, dejando que Alucard se recostara en su cama y dejara escapar un profundo suspiro. Una lágrima rodó por su rostro y se aferró a las sábanas con firmeza. Se maldijo a sí mismo, maldijo su mente débil y maldijo las cargas que había mantenido encerradas en su interior durante tanto tiempo. Agradeció a Arryn por obligarlo a enfrentar esas cargas, pero aún así apretó los dientes. Había sido un ingenuo y aceptó que la pelea no lo había afectado mentalmente, que podía seguir adelante sin descanso. Idiota. Ceci se paró frente a la puerta cerrada. Se preguntó si debía abrirla y preguntarle qué pasaba. Pensó que algo andaba mal desde su pelea con la élite, pero concluyó que era solo su imaginación. Sus pensamientos se detuvieron cuando vio algo acercándose por el rabillo del ojo. Era Kaya, quien se apoyaba en la pared mientras caminaba hacia ella. La semielfa apretó los dientes y decidió ignorar a la mujer, dándose la vuelta para alejarse. Espera, dijo la mujer débilmente. ¿Qué? Ceci gruñó de vuelta. Deseo hablar contigo. ¿Acerca de? Eres la amante de Alucard, ¿verdad? Preguntó Kaya, a lo que Ceci se sonrojó ligeramente. Eso no es asunto tuyo, ¿cómo lo sabes? Preguntó el semielfo. Cuando me alimento de él, y en menor medida de ti, veo sus recuerdos. Vi el tiempo que pasaron juntos, siento curiosidad. Ceci la miró atónito. La situación había pasado de desagradable a incómoda. Era como si esta mujer no tuviera ni idea de cómo interactuar con la gente. Sobre todo al preguntarle sobre su tiempo con Alucard, solo pensarlo le subía la temperatura. Estaba loca si esperaba que Ceci dijera algo. Llevo casi 200 años en este mundo, y durante ese tiempo solo he hablado con dos personas, mis padres. Cualquier otro ser me fue traído como alimento, y no tengo la costumbre de hablar con mi comida. Sin embargo, si no eres alimento, quizás podamos hablar. No me importa hablar contigo, pero, comenzó Ceci, pero Kaya habló por encima de ella. No entiendo por qué Alucard está contigo. Vi sus recuerdos, sus pensamientos en ese momento, pero no lo entiendo. ¿Podrías explicármelo? Preguntó Kaya, con un tono vacío, ladeando la cabeza. No lo sé, pero no puedes preguntarle eso a la gente. Comentó Ceci. Kaya se detuvo y la miró. A Ceci no le gustaban los ojos de la mujer. Se sentía insignificante en ellos, pero aún así podía ver la curiosidad que también se reflejaba en ellos. ¿Era realmente tan inepta socialmente como para no tener filtro, o no saber cómo actuar? ¿No lo sabes?, murmuró Kaya, examinando el cuerpo del semielfo. Tu belleza no es mayor que la de ella, será por sus sentimientos, porque el otro le recuerda su dolor. Continuó Kaya, hablando como si Ceci no estuviera allí. ¿De quién estás hablando? ¿Qué dolor? Thalía, la vampira, poco antes de que le revelaras tus sentimientos, Thalía hizo lo mismo. Sin embargo, los suyos tenían más emoción, más amor. Me pregunto por qué te eligió. Ceci sintió una opresión en el pecho. Sí, era una buena pregunta. ¿Por qué Alucard la elegiría a ella en lugar de a Thalía? Sin duda, sería más feliz con una mujer que obedeciera todos sus deseos, todos sus caprichos, alguien que en esta situación no lo reprendiera por su error, sino que lo apoyara. ¿A qué te refieres con dolor? ¿Alucard siente dolor?, preguntó. El dolor de aquellos que ha perdido, como humano. Kaya se interrumpió cuando la puerta se abrió y Alucard emergió. Ya has dicho suficiente, dijo Alucard. ¿Dije algo malo? Solo quería hablar, después de todo, nunca conozco gente nueva, dijo Kaya, con un tono de sincera sorpresa por la reacción agresiva del vampiro. Entiendo que te falten habilidades sociales, pero eso no justifica que divulgues los recuerdos de otras personas. Ya veo, parece que cometí un error, debería disculparme, dijo Kaya, como si procesara toda la información que acababa de recibir. No es necesario. Solo vete, dijo Ceci, sin mostrar signos de enojo. Sí, parece que estoy estorbando, comentó Kaya, mirando brevemente a Alucard antes de darse la vuelta para marcharse. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué dolor?, preguntó Ceci, mirándolo. Por favor, entra. Deberíamos hablar en privado.